Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Soren, muy buenas, muy buenas. Bueno. Ay, la cosa me parece a mí que va a ser muy breve. Me temo que va a ser breve, así que no sufras, que a las 12 de la noche estamos todos en la cama. Bueno, tú a lo mejor sí, yo posiblemente. Posiblemente. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar por lo de siempre, que es dar las gracias a todos los Patreon del canal, comenzando por Nora Secas, Crick, Sorenrag, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Y ya lo cierro. Muchísimas gracias también a todos los miembros del canal, empezando por Germán, Agustín Pastor, Marcelo Yanequini, Luz Pazos, Sebas, Federico De Luqui, Gonzalo Rigoyen, Eduard Petcu, Nora Asecas, Nelson Lepe, Dionisio, Francisco Toro Godoy, Freisy Navarro, Fernando Redejoz, Federico De Luqui, Wendigo, Aitor Recio, Juan Carlos Arriagada, Cira, Sandra Ruiz, Don Cacahuate, Santi Hernández, El Negre y Miguel Ferreira. Tengo que revisar los nombres porque YouTube ahora no los ordena, o sea, se queda dando vueltas ahí la cosa, pero es que da igual, lo puedo mirar en cualquier dispositivo, que da igual, que no hay manera. Entonces tengo que mirarlo todo porque tengo que volver a hacer los faldones finales, a ver cómo me lo monto con los faldones finales. Voy a actualizar aquí porque si no, no me veo y quiero verme en el dashboard de YouTube, si es posible. Venga, vamos YouTube, ahí estamos. Os invito a que deis al like, que es completamente gratis. Mira, tengo que cambiar ya otra vez. Voy a cambiar esto, el chat, porque si no me temo que voy a estar todo el tiempo así. Así que aquí, que es donde tengo que ir, aquí al revés siempre. Donde tengo más el hueco, vamos a moverlo para allá. Cuadro del chat. Venga, vamos a mover el cuadro del chat, niños. Venga, ahí. Venga, ahí. Ahí ya no me voy a estar dando con él. Creo. Veremos a ver. Dijo un ciego y se murió sin ver. Así que, chapadico que está con su candado. Ahora, antes no. Y ya está, creo que sí. Vale, perfecto. No sé si se escuchará bien, pero bueno. Es que he cambiado el cablecico. A ver, ¿esto cómo está el volumen? Perfecto, al 100%. Pues está al 100%. Y aquí está todo bien. Vale, perfecto, también está todo bien. Bueno, se escucha bien. Gracias. Yo no sé por qué, pero lo que son el volumen dentro de esta historia, cuando me pongo a ajustarlo, siempre no consigo que llegue arriba. O sea, es que no sé por qué. Pero bueno, que tampoco me complico igual. Yo creo que es cosa del programa, porque cuando me pongo en el otro sitio con el Yeti Classic no me da esos problemas. Esto me pasa solamente con el Nano, que tengo que estar aquí con el micrófono prácticamente comiéndomelo. Un rollo. Bueno, cositas. Quedan concretamente unos... A ver, déjame, quiero contar yo mismamente esto. Veamos, este no, porque este es para el de cuidados skincare. Así que, salvo el de skincare, estos son vídeos que hay pendientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tengo 11 vídeos ya para editar. Mañana, evidentemente, hay vídeo. Entonces, la cosa se plantea de la siguiente manera, y es que cuando termine de editar y salgan estos 1, 2, 3, 4, 5... ¡Uy, no! Este no. Este es el podcast, que no lo había borrado. A ver, un segundo, que esto es el podcast. Correcto. Oh, menos. Pues la cosa se reduce a 1, así que 10. Elimino y quito el podcast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vídeos. Cuando terminen estos 10 vídeos, que son los equivalentes a 10 días, van a haber cambios en el canal. En cuanto a la presentación de perfumería, porque este canal es de perfumería. Así que sacar cuentas 10, y cuando llegue al 10, concretamente, que será, pues estamos a día 13, pues estos son 7 días, 7, 8, 9, 10. El día 23 será el último, si Dios quiere no pasa nada, de los que tengo grabados. Igual meto... No voy a meter dos vídeos en un día, porque si no me tengo que volver loco editando y no me da la gana. Aproximadamente sobre el día 23 será cuando
el día 24, Navidad, no, de octubre, pues cambian algunas cositas dentro del canal, ¿vale? Y se van a mantener durante bastante tiempo. ¿Por qué? Pues porque a mí me da la gana. Ya lo veréis, ya lo veréis. No estoy haciéndome del interesante. Es que además esta semana la voy a dedicar a edición. Voy a ver si los puedo dejar todos editados. Y a partir de... en el momento que los tenga todos editados, me pongo a grabar porque tengo que avanzar para el tema navideño. O sea que ahora mismo estoy jugando a 10 vídeos dentro de este canal, no de los otros, porque los otros me los tengo que tomar con relax a la hora de hacer los vídeos y tal, y porque no puede ser 3 vídeos una persona sola, es imposible. Entonces, y más si es 3 vídeos todos los días, no. Cuando sean más rentables los otros canales, pues a lo mejor sí, pero ahora mismo de momento imposible porque no dan un chain, no dan nada de dinero y los tengo para hacer lo que a mí me gusta, lo que me apetece, etcétera, inventarme cosas y todo esto. Me refiero en cuanto a la creatividad. Vale, pues entonces llevo 10 vídeos adelantados. Me interesa esta semana terminar las ediciones de estos 10 vídeos, que va a ser una locura, pero me tengo que poner sí o sí a editarlos para avanzar a partir del día 23, más o menos, nueva forma de hacer las cosas en el canal en cuanto a mí, ¿vale? En cuanto a hacer los vídeos y muchas cosas, y me he hecho una serie de planteamientos que no va a cambiar sustancialmente nada, pero van a haber cambios. Entonces, aviso a navegantes, por lo menos los que estéis por aquí, que seréis poquitos, 17, se agradece, no, 23, porque entiendo... ¡Hombre, Eli! Muy buenas noches, ¿qué tal, majeta? Entiendo que muchísima gente no ve los directos, hay un montonazo de peña que se queda con el formato vídeo, y luego he estado haciendo pruebas también con el canal de Orgaztalk. No he publicado, voy a publicarlos en el Instagram, pero he sacado extractos del vídeo de Orgaztalk y los he publicado en TikTok y están teniendo más visualizaciones en Tiki, ya ves tú, no sé yo cuánta retención podrá tener eso, que en el propio canal de YouTube. Entonces, bueno, pero eso son cosas que yo hago con los canales secundarios, pero en este no me pongo a hacer experimentos ni con gaseosa, o sea, tengo claro lo que le gusta a la gente, lo que quiere la gente, lo que queréis vosotros y otras tantas. Y dice, cuenta regresiva en 10 días, sí, 10 días. Cuenta regresiva 10 días. Y mientras tanto, pues esta semana es semana de edición. Cuando pueda escaparme, me escaparé para grabar y ya grabaré con la nueva forma de hacer las cosas. Que se va a quedar, salvo contadas ocasiones cuando veáis que la cosa ha cambiado, porque lo vais a ver, tener claro y presente que esto se va a quedar así. Se va a quedar así. Va a ser impermutable, salvo alguna que otra ocasión, ¿vale? Pero va a ser la tónica general y global del canal. Ni más ni menos. Ya todo se andará. Entonces, pues así están las cosas. Vale, como muchos de vosotros ya sabréis, y además están publicados en la propia página web de Zara, no me apetece tampoco estar compartiendo pantallazos, porque son cosas que seguramente la mayor parte de vosotros ya en el momento que hayáis visto que tal, lo habréis visto. O sea que no va a ser ninguna innovación ni nada, y yo paso de estar compartiendo pantalla para algo que sé que la gran mayoría de vosotros habréis visto. De todas formas, a ver, que escucharme, que esto es tan fácil como hacer así y Zara nueva colección, control V, ahí lo tenéis, ni más ni menos. Estos son los nuevos perfumes de Zara y si queréis, pues que yo sé que queréis, vamos a empezar por el primero que me parece aquí, que es el Shades of Nirvana. Me gustan mucho las botellas que han empleado, ¿eh? El tapón entiendo que es un tapón de plástico, pero la verdad que está chulo. O de vidrio, es que no lo sé. Parece que es un tapón cromado. No hay muchas pistas en la descripción de los artículos, así que con este Nirvana, concentración de Parfum, dice que una fragancia armoniosa y refrescante. Voy a ampliar esto, si no, no lo leo. Control Scroll, ¿por qué no lo leo? Es que no, es que es muy pequeño.
Armoniosa y refrescante. Las notas vigorizantes de jengibre se mezclan con el eucalipto refrescante y el delicado jazmín, mientras que el sándalo y el almizcle ofrecen un toque cálido al final. Pues nada, jengibre, eucalipto, jazmín, sándalo, almizcles. Esto se lo podrá poner un tío seguro. Además, es que estoy convencido que sin ningún tipo de problema se lo va a poder atizar un hombre. Estoy seguro. No sé por qué, pero es que ya llevando el tono de eucalipto y puede llevar mucho jazmín. O sea, a no ser que vaya de jazmín hasta las trancas. Tampoco dan muchas pistas. Las notas son A, B, C. O sea, que es que no hay mucho más. Ay, se hizo la luz, por Dios. Es que estas gafas ya, los cristales y las gafas en sí, tengo que ir a por otras. Bueno, pues esta sería la primera, el Nirvana. ¿Qué pasa por aquí detrás? La gorda. Shade of Bliss, Zara, color rosado. La otra tiene color gris, Nirvana tiene color gris, esta le han dado un color rosado. Y aquí nos dice que es uno de Parfum, una fragancia exquisita y decadente. Dice, como mi canal, dice las notas brillantes de Kumquat se combinan a la perfección con los aromas exuberantes de gardenia y narciso, mientras que el cacao rubí y el pachuli añaden un toque rico e indulgente al final. Esto es muy femenino. El kumquat a mí me cansa. Es la naranjita pequeña esta china que utilizan mucho en Calvin Klein para hacer sus perfumes de las Ceca. Las Ceca, al final, tarde o temprano, siempre aparece algo de kumquat por ahí. O sea que es verdad, es la naranjita y además es muy, muy aromático el extracto. O no, el extracto o el artificial. Cuidado, que aquí ya nos conocemos. Esto es femenino, pero vamos, sin ninguna duda. Bueno, ahora pasaríamos al de la colección Shades a Last. Así que tenemos Shade of Last. Y nos dice que es uno de Parfum, una fragancia suculenta y sensual. Las notas jugosas de melocotón blanco se realzan con el delicado aroma de la flor del naranjo, mientras que el almizcle añade un toque sensual y cálido al final. No sabemos nada más. Yo con estas notas no puedo decir absolutamente nada. Y con la descripción menos todavía. A ver, ¿a qué huele? Pues no lo sé. Esto, como siempre, tendré que esperarme por lo menos 4 semanas a que lleguen al Corte Inglés al Zara de Cartagena para poder probarlo. Porque aquí llegan las cosas siempre, yo no sé cuándo. O sea, me puedo morir de asco que aquí, seguramente, Cartagena, culo del mundo, es el último sitio donde llega. Pues nada, pues flor del naranjo y melocotón blanco. No hay más. Color amarillito para la fragancia. Ahora iríamos a Joy, Shades of Joy, y aquí lo que nos dice es que es una fragancia tierna y femenina. La apertura vibrante de pimienta rosa se complementa con las notas florales de rosa y peonía, o sea, más rosa, mientras que la vainilla añade un toque cálido y cremoso al final. Femenino. Vamos, del tirón. No hay que andarse mucho por las ramas. Esto sí que es femenino. El tono que tiene es semiseudo rosadito. Así que es como... Sí, es que es muy clarico. Es que realmente es muy claro y no se ve bien. Este sí. El otro anterior, pues la verdad, del melocotón blanco, pues me quedo así un poco con el culo torcido porque digo, es que no sé qué va a ser de esto. Bueno, y luego pasaríamos a Shapes of Nostalgia. Nostalgia, pija. Bueno, pues aquí nos dicen una fragancia frutal y cálida. Dice el refrescante kiwi. Y a ver si luego nos va a dar una cagalera a todos. Se une con los aromas de la magnolia, más magnolia, venga, y dulce y cremosa. Las notas del cedro le aportan a la fragancia calidez y permanencia. Claro, vale, de acuerdo, las he utilizado como nota de fondo, perfecto. Pero vamos, que si lleva magnolia y va con magnolia ahí atizando duro y fuerte, está clarísimo que esto aguanta. Espero. Sí, dan magnolia y el kiwi en las fotografías, o sea que nada. No hay más. Creo que ya estaríamos con las 5, me falta una. Me parece que me falta una. Estábamos con nostalgia. A ver, espérate, ¿falta una o no? Sí, es la última, son 5. Así que estas serían las 5 Zaras de la nueva colección Shades, Nirvana, Bliss, Last, Joy y Nostalgia. Vale,
Vamos a ver. ¡Ay, el precio! 22,95. Han subido precios. Ya están más caras. Ya están más caricas. Han subido ahí dándole precios a tope. ¡Hombre, Marcos, Bonico! Muchísimas gracias. Aquí, venga, vamos aquí. ¡Oh! Venga, vamos aquí. Otro superchat. Venga, aquí, dos superchats. Venga, vamos. Ahí. ¡Ole, mi niño! Más bonito todas las cosas. Voy a darte los likes, que los tengo además aquí. Tengo preparado aquí abiertos los canales. Y puedo dar likes rápido en los otros dos canales, que por eso se habrá escuchado seguramente algo al principio. Ya no, ya está. Rin, 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 rin. Venga, te leo. Me ha regalado la Pentablue, que es súper difícil de encontrar aquí. Y casi encuentro a Atlas de la Tafa. En un bazar estuve a punto, pero no estaba. También desconozco el mundo de ese tipo de bazares. Uy, yo también, pero qué cosa más chula. Por lo menos puedes encontrar esos bazares, Dios mío de mi vida. ¡Hombre, Agustinico! Muchísimas gracias también, gracioso mío. ¡Ole, ole, ole! ¿Es un super sticker? ¿O es un super chat sin super nada? Bueno, da igual. Agustín, muchísimas gracias. Andy Tower, tuya reseñada, no estaba la colonia. Ahora tengo en nuestra Voice Imperial y Megamare. Me la estoy pasando bien experimentando sensaciones. Ay, que me gusta a mí que tú experimentes sensaciones, chiquillo mío. Ole, ole, ole. Y en cuanto a los bazares, pues qué suerte tienes de que puedas ir a estos bazares que dices sí y probar las cosas tan maravillosas. Qué gusto. La Pentablue huele muy rica, ¿eh? La Pentablue huele riquísima, riquísima, riquísima. Por cierto, aplausicos, dobles, bebo agua, que estoy deshidratado. Ahora voy con una cosa. Muchas gracias, zagalones. Muchas gracias, bonicos. Los segundos, los segundos. Muchísimas gracias, alerosos. Os recuerdo a los 26 espectadores que hay ahora mismo aquí, que le deis al like, que es gratis. Y las suscripciones también son gratis. Y activar las campanillas también son gratis. No hay que pagar nada. Lo que hay que pagar son los superchats y los super stickers, que eso está muy bien, porque por lo menos puedo defender un poco mejor el mes. Uy, madre mía de Virgen Santa. A ver, me estoy pegando una paliza muy gorda, pero tengo que reconocer que me lo estoy pasando bien. O sea, cuando toca el momento de las grabaciones, yo me descojono de la risa, me lo estoy pasando bien. Estoy ahora mismo a nivel de humor, o sea, no es que esté hiper mega bollante, porque no lo estoy, pero me voy recuperando. Y como me voy recuperando, pues es algo que se nota. O yo veo que se nota. Dice, esperemos que dure, si no lo veo todo acaba el día siguiente. No, vamos a ver, que tampoco es cuestión. Yo sé que aquí hay mucha gente que tiene que ir a trabajar, pues Agustín, Marcos. Claro, todos tenéis que ir a trabajar y esto no puede ser. Espérate que se me ha perdido ahora mismo aquí. ¡Oh! Elinor también tiene que trabajar. Lo que pasa es que ella está en horario de tarde, entonces juega con la baza del horario de tarde. Pero aquí la mayor parte de la gente que sigue el canal es de España y yo entiendo que tienen que pegarse un madrugón del 15 porque tienen que pegarse el madrugón porque se tienen que ir a trabajar. Pero que sí, que la verdad es que me lo estoy pasando fenomenal. Los vídeos de Orgazto los estoy disfrutando un montonazo. No he hecho el vídeo de con doble cámara porque es un peñazo. Entonces prefiero grabar a una cámara porque total, para grabar a dos es un coñazo de verdad y necesitaría un ordenador más potente en el estudio. Entonces, porque si no, no me arrastra el poder de las dos cámaras, de las dos webcams, no puede. O sea, se queda procesando el vídeo y no da para mucho el muchacho, pero bueno, que le vamos a hacer lo que hay. Y en ese sentido, pues igual hay que hacer una inversión. Igual hay que hacer una inversión para poder seguir haciendo formatos así. Puedo hacerlos tranquilamente porque pongo la otra cámara que tengo, la Panasonic, pongo la otra cámara, la Panasonic, y me pongo a grabar en los dos. Pero es un lío de sincronizaciones y de historias, que luego también tengo que decir que no es ninguna locura hacerlo.
No es ninguna locura hacerlo, pero claro, tengo que tener tiempo. Así que de momento sé que llevo 10 días de ventaja, porque llevo 10 días de ventaja. A ver si puedo seguir arrastrando días de ventaja y meterme ya en Navidad tranquilamente sin tener que darle caña al mono con grabaciones y ediciones exagerado, que no tengo ganas. Pero me refiero a los bazares donde se vende la tafa, no a las tiendas de perfumería. Sí, sí, te he entendido, son los bazares del... Sí, 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 te he entendido perfectamente. Esta vez con Dios son desconocidos, así que no sé qué se me encontraré. Tú busca. Quien busca, encuentra. Y ya está. Sí, sí, te he entendido, te he entendido. Sé que son los bazares de barrio. Son bazares de barrio, vamos a llamarlos bazares de barrio. Pero no te vas a encontrar nada más que gente simpática te tendrá bien porque quiere sacarte los dineros y ya está. Como todos los comerciantes. Todos quieren sacarte el dinero. Y es que es verdad, es así. Todos quieren sacarte la pasta. Nada, no hay problema. A ver, te voy a poner también un like de estos por aquí. Like a la tarjeta en uno, like a la tarjeta en el otro si me deja, espérate. A ver, aquí, perfecto. Buenas noches, Fernando, ¿qué tal? Entonces, pues, que tal que así que está la cosa. Y bueno, es que no hay más. Bueno, voy a decirlo porque efectivamente ya sabéis que además que a Germán lo sacaba en los vídeos, lo sacaba también, sobre todo durante la pandemia, en los directos. Germán es una parte muy importante de mi vida y falleció el día 3 de septiembre. Por lo menos deciros que se fue el animalico, se fue tranquilo, sin sufrimientos y lo que sufrimos también sufrimos nosotros, pobrecito mío. Pero... que si lo echáis de menos, que sepáis que Germán ya no comparte los directos con nosotros. Vale, pues por lo menos para que lo sepáis, porque es que lo sacaba. Es que a Germán lo cogía yo, lo tomaba, lo ponía en la cámara y por lo menos que lo sepáis. Así que, pues eso, 18 años que está con nosotros y 18 años fabulosos y fantásticos. Bien, vale, vamos a seguir. Se nota cuando estás disfrutando mientras haces el vídeo y se transmite el feeling. Gracias, Borico. Tampoco lo hago... O sea, ahora mismo lo hago para pasármelo bien. No lo hago con ninguna intención, ni con ninguna presión, ni de visitas, ni de absolutamente nada. Los estoy haciendo para disfrutarlos. Siempre desde el plano del humor y trabajarlos desde un punto de vista lo más profesional posible, por supuesto. Pero los estoy haciendo para pasarlo bien. No los estoy haciendo para estar amargado, pensando en visualizaciones, pensando en... No, no me da la gana, lo siento. No. Quiero divertirme, no tengo ganas de historias ni de follones, no quiero complicarme la vida ni la existencia. Y yo estoy muy bien como estoy. Y no tengo ganas de nada más. De nada más. De nada más. Pues M Pizza, no tengo ni idea porque el OIC de Burgas creo que todavía, si está en el set, creo que todavía ni lo he probado. No puedo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo porque el OIC no lo conozco. Entonces, no lo conozco porque si está en el set, no lo he probado todavía. No he empezado a evaluarlo. Que tocará vídeo próximamente, pero no sé si le tocará a ese, si es que está o no está. No lo sé. No tengo ni idea. Entonces, la cosa está en que hay que pasárselo bien, hay que disfrutarlo, hay que transmitir buen rollo. Yo estoy cansado ya de también cuando pasé esa etapa de, ay, venga, vamos a ponernos... Que estoy harto, que estoy cansado, que además ese no es mi rollo. Y me apetece pasarlo bien y disfrutarlo. Por cierto, voy a poner los aplausos, que me da la gana a mí. Para los Marcos, para Agustín, para todo el mundo otra vez. Venga, uy, esto qué pequeño lo tengo yo aquí, ¿no? A ver un segundo. Aquí es que tengo así, que los aplausos se vean grandes. Ahí estamos. Muchísimas gracias, bonicos. Muchas gracias, salerosos. Ahora que terminen. Muchas gracias. Y
Bueno, básicamente... perdón, Marcos, escúchame, me tienes que dejar un número de teléfono. Sabía que te tenía que decir algo. Déjame el número de teléfono en el Discord. Necesito por privado, me lo pasas por privado como has hecho con lo demás. Me pasas el número de teléfono por privado. Me va a hacer falta. Eh, entonces, pues eso, que hay que pasárselo bien, chicos. O sea, es que estoy harto. He pasado una etapa francamente terrorífica, pues sobre todo por el tema de la enfermedad de Herman. Y lo siento mucho, pero hombre, las cosas hay que superarlas, evidentemente. Pero que no tengo ganas de hacer vídeos coñazo. No me apetece nada hacer vídeos coñazo. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Y el punto de inflexión dentro de 10 días no tiene nada que ver con respecto, va a seguir siendo vídeos así, ¿eh? No, hombre, habrá días que esté mejor, días que esté peor, yo que sé, que esté más Illuminati o menos Illuminati, pero que el rollo de los vídeos va a ser ese, pero va a haber un cambio bastante sustancial. Hasta ahí puedo leer, pero que no va a afectar en nada a la dinámica de los vídeos. O sea, en principio me gusta cómo se están quedando los vídeos, con las pantallas partidas, la presentación también de las aproximaciones y todo el rollo este. Y la verdad es que por el momento no me apetece ni tan siquiera cambiarlo. Los que sean bienvenidos sean, que sin Fernando. No sé, estoy en un proceso de experimentación, pero tampoco me voy a volver yo muy psicodélico, ni muchísimo menos, pero tengo que hacer una cosa que ya hacía tiempo que tenía ganas de hacer y que creo que está más que fundamentado que sea así y no de otra manera. Chimpum, me callo, no digo nada más. Hay que disfrutar, hombre, hay que disfrutar el momento y hay que disfrutar lo máximo posible del trabajo. Yo, que me puedo considerar un semi-pseudo afortunado, si no disfruto de esto, pues tú me contarás a mí. O sea, estoy viviendo de lo que me gusta, gracias a Dios mediante, mejor o peor. Y si no disfruto lo que es ahora que estoy haciendo lo que realmente me gusta, pues tú imagínate, menudo pampaneo, que hay veces que lo he pasado también como todo hijo de vecino fatal, pues por multitud de cosas y efectivamente, pues, ¿qué queréis que os diga? Es que se puede pasar muy putas con todo este tema, pero bueno, que digo en el trabajo, ¿eh? Con el trabajo. Pero bueno, que hay que tirar para adelante y ya está. ¿Esto qué ha pasado aquí? Ah, que se ha renovado, vale, de acuerdo, pues entonces ya está. Y aquí, no sé, no pasa, voy a renovar aquí también porque lo tengo atascado. Ay. A ver si se renueva, que está atascaete. Vale, perfecto, está bien, ya está. Ok. Y aquí no se me carga. Vale, ahora ya se ha cargado. Y bueno, pues ya sabéis también las noticias que hay y... porque además las comenté el otro día, lo más importante con respecto de momento, a lo que es la perfumería, Don Algodón, cambia el logo, así que las botellas de Don Algodón van a cambiar. Tarde o temprano, o cuando entienda Puig que debe de cambiarlas por el logotipo, las cambiarán y la nube va a desaparecer. Así que la nubecita, ya no va a estar la nubecita y va a ser un logo mucho más corporativo y acorde a los tiempos que corren. Uy, ahora me da un poco de aire. Ahora. Estoy pasando un calor que me muero. Vale, perfecto, ya me da el aire. Guay. Y había algo más que tenía que comentar yo. Me parece que ya estaría todo, porque además todo está recogido en el vídeo de Orgaztalk, que además os lo he dejado como el comentario fijado aquí en este directo. Voy a echar un vistazo, no sé que hayan publicado algo a última hora. A ver, aquí. Que realmente merezca la pena. He estado en tiendas, no hoy porque ni ayer, porque festivo. Hoy no me he movido, no me da la gana. Ayer festivo y nada, estuve abierto todo hasta mediodía, pero ¿cuándo fue? Ayer fue sábado, viernes estuve en tienda y estuve preguntando si habían cositas por llegar. Me han dicho que lo que queda por llegar es ya lo mínimo, que faltaría la Versace, la de hombre, la Energy y tal, y poco más, poco más. Y
también lo que me comentaron fue que están recibiendo pues sets a diestra y siniestra. Y ojo cuidado también porque le dije, ¿y estas cajas? Dice, estos son ya los calendarios de Adviento que tenemos aquí. Dice, los primeros en llegarnos han sido estos de Steel Lauder. Dice, y mira para allá, y habían también otros calendarios de Adviento de no sé qué firma. Las cajas gigantes. Así que la campaña prácticamente se puede dar por terminada en cuanto a lo que son las novedades que ya hayamos presentado. Y hay un perfume de mujer que sí que me ha llamado mucho la atención. No sé la denominación que tiene, porque es el Carolina Herrera Good Girl, que lleva como unas estrellitas navideñas, que ya lo he probado. El Good Girl... A ver si aparece por aquí. Aquí está. ¿Qué denominación tiene este? Este se llama... el Good Girl Sparkling Ice. Me ha sorprendido un montonazo porque la encuentro hiper mega masculina. De precio no está tan mal. Podría estar peor. 80 mililitros, 98,95. Las notas de esta fragancia es la que lleva unas estrellas de Navidad en el tacón. Si es que es así, además el blanco y dorado. Lleva lo que es el estileto, es blanco, el cuerpo del zapato, y el tacón en dorado con las estrellitas estas navideñas de los copos de nieve geométricos. Salida en almendra con un corazón de nardo y jazmín sambac, y luego nos meten un fondo de haba tonka y cacao. No creo que haga la reseña de esto. No lo sé. No lo sé. Yo ya lanzo aquí el spoiler de que, chicos, ir a probarla. Porque cuando me la eché, porque además es que me la he echado, tiene un tono ahumado muy potente. Me dejó que cuando la olí dije, ¿what? Digo, es que no me lo esperaba, ¿eh? Huele a alquitrán de abedul. Tiene un tono potente de alquitrán de abedul y eso es el tono ahumado que le sale por los cuatro costados, ¿eh? Hombre, de una forma delicada, por Dios, ¿eh? Pero es que le sale el ahumado, o sea, es que lo lleva. Y la encontré muy masculina, ¿eh? Me gustó el olor. Digo, se me dan ganas de comprármela a mí, pero no pienso comprarla. Acercar el morro, echárosla sin ningún miedo, porque ya os digo yo que esto no es marcadamente femenino, ¿eh? Para nada. Para nada. Posiblemente le haga la reseña, no lo sé. Es que, claro, hacer la reseña de un producto así da un problema fundamental y básico. Ya sé lo que pasa con los productos femeninos y además tengo perfumería femenina para analizar, ¿eh? Ya está hecha, pero sé que va a tener poquísimas visitas. O sea, se me va a quedar en 300 visitas, 400 visitas y para usted de contar, porque no me dan más visitas. Tengo que ser muy cauteloso con esto. No voy a dejar de hacer perfumería femenina ni loco, pero tengo que ser cauteloso porque no puedo estar sacando femenina, porque luego me la como yo con patatas y ese mes no como. Entonces, claro, hay que ser así de claros, por desgracia. Os leo. Fernando, Javier, se me reseca mucho la piel de la cara. ¿Qué crema me recomiendas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué tipo de piel tienes? Claro, es que, Fernandico, te tengo que preguntar la edad, porque no sé la edad que tienes. No sé si tienes algún tipo de patología cutánea. Claro, es que las cosas a ciegas son un poco... Trabajas al aire libre, trabajas en oficina, trabajas con aires acondicionados o con calefacciones. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Sobre todo el factor edad. Dice la edad de Cristo, 33. A ver, si no te quieres gastar mucha pasta, las cremas... Hola, Carlos. Las cremas del Aldi son brutales. Así que pásate por Orgaz Skincare y pásate por Orgaz Skincare y mírate los vídeos de las cremas del Aldi, porque son
súper buenas, baratas de que te pasas y a mí me han funcionado muy bien. Lo que pasa que yo ahora mismo estoy con L'Oreal, estoy usando las cremas de L'Oreal que ya presenté. Que además estoy muy enfadado porque creo que han subido la pigmentación de las y no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, son para mayores de 60 años. Una pigmentación muy potente rosada para darle más color hocico a la piel, pero es que transfiere y mancha que te mueres. Así que, ojito, cuidado. Dice, ¿algo para la rosácea? Sí, que vayas al médico y el médico te dirá, para la rosácea, esto. Eso es lo que tienes que hacer, ir al señor doctor y que te diga que puedes aplicarte en el Geto Gepeto para rosácea. Tira y vete a la farmacia también, y en la farmacia te pueden recomendar productos como Uriage, o la línea Uriage, la línea de Isdin, la línea de vete a saber qué, que ellos tienen un montonazo de cosas, pero si alguien te tiene que ver es un médico, un doctor. Yo no te voy a decir, vete, lo primero que te voy a decir es farmacia, médico, médico, farmacia. Yo no te voy a recomendar nada. O sea, lo que te he dicho de Isdin, Uriage, es porque los venden en farmacias. No te lo he dicho por otra cosa. Pero vete, vamos, corriendo al médico o al farmacéutico y te dirá qué es lo que hay para la rosácea. La Roche-Posay tiene también productos específicos para rosácea. O sea que es que, pero tienes que ir a donde tienes que ir. Estar yo recomendando cosas sin saber nada, no que luego me caen a mí una, me podéis decir, oye, el orgasmo regresa y lo voy a denunciar. No, escucha, vamos a ser hombrecicos y vamos a hacer las cosas bien. Yo sé que os da grima ir al médico, pero el médico puede ser, hombre, yo también entiendo, puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, pero normalmente están ahí para hacer un trabajo y salvarnos la vida. Así que tira para el médico y que te diga el médico qué es lo que te puedes poner para rosácea. Eso es lo que tienes que hacer. Y seguir un tratamiento. Y una alimentación adecuada. Entre otras cosas, claro. Hacer mucho el amor. Eso sienta muy bien para rosácea y para todo. Dice, hay que decirle la verdad al médico siempre. Hoy que el pito me chorrea. Ay, pero ¿qué me estás diciendo? Eso es gonorrea, es una ETS, qué asco. Al médico. Al médico, siempre al médico. Uy, doctor, que no empalmo. Pastillitas. Pastillitas azules. No empalmas, pastillitas azules. Pero te lo tiene que decir un médico, te lo tiene que recetar un médico. O sea, aquí no vamos a ir, me las he comprado en el mercado negro. No, hay que ir al médico. Doctor, hágame la receta que vale mucho dinero y yo no tengo dinero para comprar en el mercado negro. Soy pobre, ya está. Lo peor que ya fui, pero van a lo simple. Corticoides. Vete a la farmacia, que el farmacéutico sí que te va a poder decir algo, te va a ver directamente la piel in situ y te va a decir, para la rosácea, esto. Quiero un hidratante, mira, tengo rosácea, ¿qué hago? Y entonces, hombre, el farmacéutico te va a vender lo que te tiene que vender, ¿vale? Porque además, entre otras cosas, te va a ver, yo no te estoy viendo, yo no sé qué grado tienes, ni cómo está esa piel, ni cómo nada. Tira para la farmacia, que el farmacéutico, farmacéutica, te va a decir lo que eso es para el wokismo, te va a decir lo que te va a ir de puta madre. O sea que tranquilo, te vas para la farmacia, tiqui, oye, tengo rosácea, mira, quiero hidratarme la piel, ya está, Carlos, sin problema. Uy, pues sí, ya os he leído todo, Dios mío de mi vida. Qué chorro, qué desparpajo que tengo. Qué barbaridad. Bueno. Bueno, eso con respecto a la nueva Good Girl. Oh yeah. Míralo, está aquí el calendario de Adviento de L'Oreal, que también los tenían ahí, tenían unos cuantos ahí amontonados, que tienen así como una forma de casa. Son negros con una forma así de casa, de pone L'Oreal. 75,95. ¿Qué lleva? ¿Lo dicen? Pues no lo dicen. A ver, sí lo dicen, sí. Lleva 24 casillas sorpresa. No quiero sorpresas. Quiero que me digas qué es lo que lleva el calendario de Adviento. Jodido. Y quiero que me digas lo que lleva y en qué formato lo lleva. Esto no me gusta nada. Dice sombras de ojos Color Queen. Máscara de pestañas
como panorama. Lash Paradise Struck Black. Serum Filler. Lápiz de labios color Richie. Polvos bronceadores. Tu lápiz de ojo favorito. Perfect Slim y muchos de tus must have. Más tanto. Tienes que decir qué es lo que lleva. No me dice lo que lleva el calendario de Adviento de L'Oreal. No me interesa. Hombre, supongo que esto porque estoy en la página web de Druni. Pero lo he visto. Digo, anda, vienes si es esto lo que estaba aquí amontonado. Y he dicho, ya tiene ahí unos cuantos. Y era esto. Pero si no me dices qué es lo que lleva el calendario de Adviento, yo no me voy a gastar 75,95 € para comprarme una caja de cartón con forma de casa. O sea, sí, forma de casa dibujada ahí en plan cutre. No, lo siento. ¿Que no me gasto yo el dinero en eso? Nada, gracias a ti, Carlicos. Estoy a punto de acabarme la lea clásica de afeitado y estoy por probar la Proraso de sándalo, que le tengo ganas. Es fuerte de aroma, ¿eh? O sea que ojito, porque la Proraso de sándalo huele potente. Sale muy bien de precio. Yo ahora mismo aquí en casa tengo la verde clásica, que ya la repuse, y en el estudio tengo la que saqué. No la he sacado todavía. Bueno, sí, la saqué, coño, hice la review. Sí, pero es que he hecho un vídeo en donde la saco otra vez. La review de la Proraso para pieles sensibles es la que tengo abajo en el estudio. Y es con la que me afeito yo. Es que tengo que sacar el vídeo. Me tengo que poner a editarlo. Lo sacaré para el martes. No sé cuándo tocaría. Es que no sé, estoy un poco perdido. A ver, vamos a ver un segundo. A ver. En Orgaz Skincare. ¿Cuándo tocaría el próximo vídeo? Vamos a ver. Es que no lo sé. Es que voy muy perdido con todo esto. Aquí. YouTube Studio. A ver, en este canal, ¿hace cuánto tiempo? ¡Oh! 8 días. Tengo que sacarlo ya. Mañana tengo que sacar el vídeo. Me tengo que poner a editar. Me tengo que poner a editar, sí o sí. Vale, me tengo que poner a editar, sí o sí. Pues mañana sale vídeo. Mañana sale vídeo y además mañana sale la Proraso otra vez. Así que la Proraso para pieles sensibles sale. Anda, que han pasado ya 8 días. Pero qué rápido. 8 días, 7 horas. ¿Hay comentarios? Tengo que contestar algún comentario, me parece, porque no he contestado. Me gusta L'Oreal, que me dicen por aquí. Pues a mí también. Claro que sí. ¿Por qué no me va a gustar L'Oreal? Hombre. Bueno, eso por aquí. Madre mía, esta noche me tengo que poner a editar 2 vídeos. No tengo ganas, pero tengo que hacerlo. Como sea me tengo que poner a editar como un loco. O sea, es que, pero así. Pum, 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 venga, vamos. Madre mía. Vale, pues nada, pues eso. No, pero de todas formas, escucha, que no tienes que estar pendiente. Si es que el vídeo de la Proraso piel sensible, que no es una review, es que simplemente lo saco en el vídeo. No es una review ni nada, porque eso ya está hecho. La Proraso de piel sensible está hecha ya en el canal. Además, como lo compré todo, acuérdate de que saqué la roja, la sándalo, saqué la verde, la clásica, y luego saqué la piel sensible. No sé si sacaría alguna Noxzema o algo así también en ese vídeo de espumas. Pero la de sándalo huele fuertecico. Creo que también tiene agua de colonia, ¿eh? No la he probado, ¿eh? El agua de colonia de sándalo de Proraso no la he probado, pero igual puede que esté bien. Pero ya de por sí, lo que es la espuma de afeitar, ¿por qué lo digo así? De afeitar es potente, ¿eh? Y huele a macho man, huele a cipote. Ahí está. Esa es la definición, no hay otra, lo siento. Gracias por todos los likes que faltan. Vamos a darle al like. Venga, chiquitines y chiquitinas. Buenas noches, Tomás, muy buenas. Me estás tentando de ir a olerla. Hombre, la espuma de afeitar no vas a poder olerla. Bueno, lo que sí vas a poder oler va a ser el agua de colonia o de toilette que tiene. Bueno, y está, me parece que también hasta incluso tienen el bálsamo. Creo que puede que haya el bálsamo también. No me hagas mucho caso porque las líneas las amplían, las cogen, las bajan, las suben, para acá, para allá. Y te terminas liando. O sea, pero bien. Pero que sepas que está, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando vi la espuma de afeitar, creo recordar que estaba también ya la colonia. Pero no sé, yo. Uy, están dando Doctor Strange. Una vez más. Otra vez. Sin parar. Venga, y venga a darlo, y venga a darlo. Y la tengo aborrecida. Pero como es normal que no lo estoy viendo.
Vale, pues entonces eso por ahí. Catapum, chimpún. Y a ver, mis amigos los americanos han publicado algo. A ver si tienen alguna noticia así perfumera que interese por aquí. Nada. No hay nada. No hay nada. Claro, si es que estas horas que vamos a pillar. Un resfriado. A ver, aquí. Aquí están con lo de King Jones. Bla, bla, bla. A ver, esperaros. Porque me tengo que meter aquí en... Aquí. Los americanos estos, a ver, que están como una cabra. A ver qué me dicen por aquí. ¿Qué han echado? ¿Han echado a alguien? ¿Los de L'Oreal o de los de Revlon? Ah, vale. Revlon contrata a un nuevo director ejecutivo de CVS. Vale, pues en antiguo se ha ido a la calle. Qué bien. A la calle. Oye, escucharme. Que la noticia de la abuelita malvada Arnaud. ¿Cómo os habéis quedado? Que se ha comprado, hombre, lo han comprado entre tres realmente, pero el 55% del París Football Club de segunda división lo ha comprado. El tipo, el 15% lo tiene Red Bull y el restante lo tiene el propietario actual. O sea, se han hecho ahí una división y tal. Y... lo que iba a decir, que no lo comenté, porque no es solamente... Es que la familia Arnaud no tiene solamente como fondo de inversión L. Carterton. Es que tiene otra tiene varias. Tiene un conglomerado de fondos de inversión, y dentro de ese conglomerado, al parecer hay como tres ramificaciones, y vete a ver si no habrá 20, con distinto nombre para operar para la familia Arnaud. Por eso digo que me mantuve así un poco tal, porque tampoco, como no dijeron concretamente el fondo de inversión con el que se iba a cerrar la operación, me callé a la... ¡Uy! Se me ha ido, volver a cargar. Pues sí, más vale que te cargues. Se me ha ido la conexión aquí. Vale, sigo online. Entonces, que me he quedado todo loco cuando he visto que se iban a comprar Bueno, se lo han comprado. No, es que la operación está cerrada. Se han comprado el 55% de las acciones del París Football Club. Así que dentro de poco, lo que digo en parte del vídeo, porque eso es solamente un extracto de lo que estoy diciendo ahora, de que se han comprado el equipo de fútbol, el 55%, dentro de poco, de Dior o de, no sé, bolsas de Dior, van a salir todos los del equipo ahí, equipamiento de Louis Vuitton, de cualquiera de las firmas de Louis Vuitton, pues allá que van a morir con los señores de París Fútbol Club, segunda división, que dentro de nada van a empezar a hacer fichajes, porque estos van a hacer fichajes multimillonarios, y no, ya veréis cómo suben al París lo suben a primera división. Ostras, que si lo suben. Uy, Fernando, hijo, pues una colonia que se parezca al tabac lo vas a tener muy complicado. Muy complicado, muy complicado, muy complicado. Es que como la tabac no hay ninguna. Es que como tabac no hay ninguna. Y mira cualquiera. Mira, si te gustan esas, tienes que tirarte ya algo de Müller and Fish, que son los dueños, son los que hacen esos perfumes de tabac. Mira a ver si tienes alguna Orbit de estas, que es de tabac, ¿no? La línea Orbit de tabac. A ver si hay por ahí que te pueda molar, que siguen siendo la misma empresa, o algo de 4711, algo así, pero es que no vas a encontrar nada. Tienes que seguir con Tabac. Tírate la línea Orbit. La línea Orbit, ¿cómo se llama? Tú te la compraste. ¿Cómo se llama la que tú tienes? Esa huele muy rico también. Le digo a Soren. Pues Soren tiene una Tabac, pero no sé cómo se llama. Es la línea esta más moderna que sacaron. Que Irish Moss, que se la dio a probar a mi padre. Eso, la Tabac Gravity, la Gravity. Sigue con Tabac, pero cambia de línea. Y por lo menos refrescas un poco el olfato. Sigue con Tabac, pero cambia de línea. ¿Por qué no vas a encontrar ninguna otra que te huela a Tabac, No la vas a encontrar. Es que no la vas a encontrar. Y da igual, hasta incluso estas que te estoy diciendo yo no te van a oler igual, porque no huelen igual, pero bueno, por lo menos sabes que es de la misma línea de firma. Y algo
algo compartirán, no mucho, pero algo compartirán. Huelen muy rico, ¿eh? La línea nueva, moderna de las Tabac huele muy chulo, ¿eh? Pero tu padre que te dijo de la Iris es potente, ¿eh? Además, ahí está la línea completa. Hay jabones, hay aftershave, tienes la colonia, hay de todo. Hay de todo, hay gel de baño, hay de todo, de todo, de todo, jabones, hay de todo. La línea completa, pero sale cara, ¿eh? Como te pongas en modo caprichoso, te puede salir un poco caro. Eh, y te digo que le gusta bastante a la gente que te rodea. A mí se me pone un poco pesaica, ¿eh? Yo cuando me la pongo en invierno. En verano, imposible. En verano a mí me agobia. O sea, pero es que me agobia. O sea, la Iris... Uf. Uf. Uf, uf, uf. Verano, no. Verano, no. Flipo con el olor. Le recordó a jabones que él usaba hace años. Es que esa fragancia no sé cuántos años se lleva en el mercado, pero es que, claro, teniendo la base que tiene, es que huele rico. Sí, es que huele rico. Pero yo no me gusta para el verano. En el verano me machaca. En el verano la tengo presente todo el tiempo. Estoy oliéndola todo el tiempo. No se me va de la cabeza. Y sigo oliéndola y oliéndola. No. En invierno. Verano, para quien quiera la Iris, yo no la aguanto. Es que no. La Tabac Gravity gusta mucho a las personas que... Ah, vale. Entonces te estaba refiriendo a Tabac, no a la Iris. La Iris es muy, muy potente. Vi tu reseña, me la compré a ciegas. Pues mucho no recomiendo nunca, jamás de los jamases, compras a ciegas. Lo puedo hacer por decirlo en un vídeo, pero igual que lo digo en el vídeo, luego os lo estoy diciendo, no recomiendo las compras a ciegas, ¿eh? O sea, ni se os ocurra, a no ser que por determinadas cosas no tengáis más remedio que morir comprando a ciegas. Pero si no, no sé si se os ocurra. Pero porque era económico, hombre, sí, ya te digo yo, no te voy a decir cómprate un roja, cómprate un roja, y tú vas y te compras el roja a ciegas y luego me lo tiras a mí a la cabeza, calla, luego me faltaba. Ni en broma. ¿Que cuál para clima caluroso moderna de Zaraman? Pues es que sabes lo que pasa, que tienen tanta línea, no me acuerdo, pero compré... las versiones de verano están muy bien, ¿eh? Las versiones de verano, es que las compré. Las ediciones de verano, que sale con nombres de ciudades y tal, están bien. Cualquiera de esas. No te compliques más la vida. Para ir en verano, para ponerte algo y que no te dure nada, o estar sudando como un pollo ahí, sacando la lengua, escúchame, cosa barata y fresca. No le den más vueltas. De todas formas, es que los perfumes de Zara, mirar los de mujer que acaban de salir, que ya están a 22,50 euros, puede ser, o 22,95 o 20, vale, 23 euros ya, los 100 mililitros. Se avecina ya línea masculina, o sea, han sacado dos nuevas o algo así, me parece, Zara, pero se viene una línea masculina completa. También sacarán ahora, dentro de esta semana, la semana que viene, tal, sacarán una línea completa nueva. O sea, eso está más claro que el agua. Pero clarísimo. Está a caer ya otra línea. Y Mercadona también tiene que sacar ya algo ya. Están tardando un montonazo. Han sacado las 960 esas de mierda. Dentro de nada tendrán que sacar algún perfume. Porque es que... Ya te digo yo que para lo que han sacado yo no me voy a molestar además es que la solí y dije, ¿para qué? Vaya mierda. Una mierda como una olla. O sea, es que ¿para qué voy a comprar yo algo que no voy a usar? Es que no me pongo ni a hacerle tan siquiera ni una review fantasma ni nada. O sea, es que le den por saco, que se busquen la vida. Yo paso de hacer una reseña de eso. Total, para estar despotricando, pues no me apetece, la verdad. Y menos gastarme mi dinero. Hello, ¿eh? Escucha. No. Pero vamos, que de Zara están por llegar, colección completa. Si han sacado ya la femenina, tengo que limpiar el tablero este del ordenador, lo tengo que limpiar, está lleno de mierda. Ya llega la campaña, y como llega la campaña hay que sacar cosas. Así que esta semana, como mucho la que viene, nuevos perfumes de Mercadona, si es que es así, si no están ya mañana cuando abran. Y porque no he visto las novedades. Algunas veces sí que me hago con la revistita esta que sacan con las novedades y tal, pero es que ya no se las pido, ya es que paso.
es que paso de pedirle las revistas y tal, es que me da igual. De verdad es que me dan igual. O sea, cuando vaya y las encuentre, vuelvo a repetir, Murcia, culo del mundo, aquí llegan las cosas, sobre todo esta zona de Cartagena, cuando les da la gana. Cuando llegue, pues que ha llegado y ya está. Porque de verdad, qué desastre. La perfumería alemana es de las mejores. De verdad, ¿eh? La perfumería alemana de las mejores. Yo no me ando con tonterías con eso. Además, siempre lo he estado diciendo, ¿eh? Siempre, 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 siempre. Perfumería alemana, perfumería alemana, perfumería alemana. ¿Que es peculiar? Sí. ¿Que algunas veces es muy repuntadica? También. Pero, escuchadme, es un gustazo. Es un gustazo. Es un gustazo. Es un gustacico. Y ya está, si es que no hay más. Da mucho gustirrinín oler eso. Hola, Badi, buenas noches. Pues no, no lo he probado. Origins Day de Night and Day o Day and Night de Zara. No, no lo he olido. No, no sé ni la que es, de hecho. A ver, déjame que la chequee porque no sé ni la que es. Que no tengo ni idea. A ver. Aquí. Cárgate. Tiriririting. Lisboa, Sylvester Green, Origins. ¿Dónde estás? Origins, que te vea. No la veo. Pum, 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 pum. No la veo. Ah, son del amigo Spinette. Son dos. Ay, que tengo cerrado el WhatsApp web. Espérate, que ahora me he pitado. A ver, un segundo, es que no los veo. A ver. Aquí está. Ah, vale, 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 vale. 30 pavos, ni de coña, no me los gasto yo en un Zara. ¿Qué va? No, no lo he visto, no lo he visto en tienda, ¿eh? ¿Esto cuándo ha salido? No, no lo he visto en tienda, ¿eh? No lo he visto. No lo he visto. 30 pavos, ya vamos por los 30 euros. ¿En serio? 30 euros de verdad. Qué pereza. Me da mucha pereza, ¿eh? Me da mucha pereza. Oye, escucharme, entonces, 30 euros aquí en España. Pero en Estados Unidos, México y tal, ¿qué os cuesta? ¿60? ¿50? Porque con los... Claro, los cargos que hay de tasas y de toda la mierda esta, allá, ¿cuánto os cuesta esto? Si aquí vale 30 euros, ¿allí qué cuesta? 45, 50 dólares. O por ahí, por ahí. Igual me estoy quedando hasta corto. Hay versión de 50 mililitros a 17,95. Sí, pero yo me he ido a la versión de los ricos. Yo me he ido a la versión de los ricos. No la he visto en tienda, ¿eh? No la he visto en tienda. No sé. Esto no lo he visto yo en tienda. Seguramente acabará de salir. No lo sé. La verdad que no tengo ni idea. No le hago mucho seguimiento yo a Zara, ¿eh? Porque se han puesto por las nubes y... o voy a la tienda, la pruebo, la encuentro y digo, ah, mira qué bien. Es que no me apetece. Es que 17,95, 50 mililitros, un Zara, de verdad. Y además firmado por Spinette. Es que no me apetece nada. Es que no me apetece nada. Me da una pereza Spinette. Me da mucha pereza Spinette, ¿eh? Bien lo sabe el señor. Y hay cosas que tiene que están bastante bien, ¿eh? Pero me da... Zara y Spinette me pone el pelo como el del ojete. Nada, fatal.
es que marcas de perfume alemán HSI. Ay, ¿cómo se llaman las tiendas estas? ¿Dónde vas tú? Siempre se me olvida el nombre. Soren, ¿cómo se llaman las tiendas donde vas? Escríbelo aquí en el chat. Es Heisman, no sé qué. Ahí venden perfumería alemana, ¿eh? Bueno, venden de todo, pero hay perfumería. Tienen un catálogo bastante amplio de perfumería alemana. Heisman, hombre, Robertico, muy buenas noches, guapetón. Yo probé las dos y huelen ambientadora. Yo no las he probado, no las he visto en tienda y me da pereza gastarme. Es que me da pereza, o sea, es que lo siento, es que me da pereza. Rossmann, ahí está, en Rossmann. Vete a Rossmann, que allí tienen un montonazo de perfumería alemana. No sé si en tu ciudad habrá Rossmann o no, pero en Rossmann tienes, hombre, aquí tenemos también, en Murcia hay tienda de Rossmann, así que no creo que, me gustaría pensar que la tuya hay, o cerca. En Rossmann, vete a Rossmann y allí pruebas un montonazo de perfumería alemana. Porque son alemanes ellos también, así que ya te digo. Dice que cambie un poco de la Donna Karan. Escucha, ojo cuidado con Donna Karan. Ojo cuidado, ojo cuidado. Han cambiado las fórmulas, ¿eh? Han cambiado las fórmulas. Donna Karan estaba con Estée Lauder y ahora están con Interparfums. Las fórmulas no se mantienen, son distintas. Huelen diferente, ¿eh? Huelen diferente. La de la manzana, la de Donna Karan, de la manzanica, la roja, la verde y tal, ya están diferentes, ¿eh? Quien sea usuario de esos perfumes se habrá dado cuenta que las nuevas ediciones son distintas, pero es que claro, es que el fabricante es distinto. Así que ojo, cuidado, ojito, cuidado, porque tú puedes a lo mejor decir, ay, voy a regalarle la Donna Karan de siempre, toda la vida, la clásica, y te encuentras con que te pegas el espartañazo de tu vida porque no huele igual, ¿eh? O está lo suficientemente cambiada como para que no la reconozca, ¿eh? Así que ojito, ojito, porque las Donna Karan ya no las fabrica Estée Lauder, las está fabricando Interparfums. Así que por eso digo que ojito y con mucho cuidado con el tema, ¿eh? Poneros a meterle la nariz, ¿eh? Meterle la nariz. Si antes de regalarla, Fernando, métele la naricica porque ya no huele como antes. Yo ahí lo dejo. He olido también la nueva esa que tiene forma de reloj de arena. Ya lo dije, no me hace nada de gracia. Que no. Y lo peor es que sabes lo que pasa, que cuando si alguien tiene ya el perfume de toda su vida y le gusta la Donna Karan, tú vas a aparecerle con otro y seguramente ni se lo va a poner, porque a ella el que le gusta es el que está utilizando. Claro, es que es esto de los perfumes a la hora del regalo son una cosa muy personal. O sea, una cosa que tú regales un perfume, pues porque digas, venga, voy a regalarlo y tal. Pero si vais a regalar un perfume, regalarlo siempre con el ticket. Que no lo abran, ¿eh? Que lo vean primero y digan, si no lo quieres, antes de abrirlo, que se puede devolver, ¿eh? Pero una vez abierto y manipulado no puedes devolver nada. Ojito, cuidado con eso. Si no habéis roto el celofán, perfecto, no hay problema. Pero como hayáis roto el celofán, la habéis cagado. Es que te la juegas con un... Ay, perdón, te la estás jugando con un perfume así, ¿eh? Pero que te la estás jugando entera. O sea, no sabes hasta qué punto te la estás jugando. Ojo con eso, ¿eh? Lo digo muy en serio. Ojito con el tema regalos y con el de pretender que la mujer cambie de un perfume que a lo mejor vete a saber cuántos años ha estado usando. Y además, si es su buque insignia, yo qué sé. Ay, mira, escúchame. Si le apareces a la señora con un... ¿cómo se llama? Con un chance de Chanel, seguramente te va a hacer palmas, porque eso es un Chanel. Pero como le aparezcas con otra cosa, a lo mejor te tuerce el morro y te dice, pero tú esto que me traes, ¿qué es lo que es? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué pretendes de mí? Te va a decir, Fernando, ¿qué pretendes de mí? Tienes que aparecerle con algo contundente que ella identifique. Si le apareces con un Chanel Chance, que es el rosita, que no me acuerdo nunca de cómo se llama, pero está reseñado el canal,
el Chanel, y además tiene un montonazo de visualizaciones, por cierto, ese Chanel vas a triunfarle, porque eso es Chanel. Y además huele muy rico. Pero cambiarle el perfume así como así, de aquella manera, porque no. Igual te lo tira a la cara y, bueno, a la cara no, te lo tira a la cabeza y te hace una brecha y tienes que salir a urgencias. O sea, va diciendo, ¿pero qué mierda es esta? Que, ojito, cuidado, porque donde hay confianza da asco, ¿eh? Y las madres son como son y no se cortan a la hora de decir las cosas, ¿eh? Que vergonzosas no son con los hijos, que te lo explican rápido y ponen los pavos a la sombra rapidísimamente. Pero vamos, que no tardan ni 0, es su favorito y soy nuevo en estos mundos. Y digo, voy a innovar, pero no, yo de ti no innovaba. O sea, el tema está en que vas a innovarle sin pretenderlo, porque la fórmula está cambiada. De hecho, cuando lo huela, estoy seguro de que va a notar algo raro. Estoy segurísimo de que va a notar algo raro. A no ser que te hagas con un batch code de los de Steel Lauder. Esto también puede ser. Si te haces con un batch code antiguo, ay, lo de Tendre, qué rico que es el de Tendre, me encanta. Si te haces con el de Tendre, eso huele muy rico. Si te haces con un batch code antiguo del Dona Cara, perfecto. Pero como le aparezcas con el nuevo, igual es capaz de decir, tú has abierto la botella y me has echado algo aquí. ¿Qué quieres, matarme? Chanel Chance es la pretendienta. Ya cada cual que elija. No sé por qué se me va la conexión de aquí. Pierdo la conexión. Luego estoy conectado, pero pierdo la conexión de lo que es YouTube, del dashboard de YouTube. Se me pierde. No sé por qué, pero se pierde. Me pongo nervioso porque digo, ¿dónde está la conexión? Digo, a ver si ya se me ha cortado la conexión y yo no he hecho nada. Y estoy aquí con el super cable este del Ethernet ahí pinchado que te mueres. O sea, no tiene sentido que se vaya. Pero últimamente es que es por donde le da al muchacho. En fin, yo que sé, unas cosas muy raras que pasan por aquí. Vale, pues ya os he leído. Niños, a ver, que hay 26 personas. No me fastidiéis que ninguno tiene ganas de escribir nada. Hombre, por Dios, ni de hacer un super chat, ni un super sticker, ni un super nada. Acompañar a Agustín. Claro, hombre, y a Marcos. Acompañáis a Agustín y a Marcos en esta andadura de los superchats y los super stickers. Y por lo menos, pues mira, el directo pues no cae en saco roto. Yo qué sé. Un poquito de por favor. En fin, un algo. Un poquito de algo. Y a ver, esto aquí. Vamos a ver, dice Roberto. Huelen a ambientador. Yo no me la juego a esos precios con Zara. Tengo que olerlos primero. Y de verdad es que no les presto la más mínima atención. De verdad. Me cuesta. O sea, es que el hecho de tener que hacer esa inversión en esos perfumes, jolín, que yo me gasto 35 euros muy a gusto en otra cosa, pero en un Zara me cuesta mucho. Es que me cuesta mucho. Siempre me ha costado, ¿eh? O sea, hacer una inversión en un Zara... Ay, qué pereza, pero qué pereza más grande. Cómo me aburre Zara. En perfumería. En moda me gusta, ¿eh? El otro día estuvimos hablando de moda de Zara y me parece que las colecciones que han sacado las cápsulas están chulas, ¿eh? Uy, por Dios, cuando me llegan los listos estos, fuera. Momento personajes. A ver. Últimamente, que la gente que me sigue en los directos lo sabe, porque la gente de los directos sabe siempre lo que digo. Que nadie venga aquí a darme a mí lecciones de perfumería, por favor, a estas alturas. O sea, yo no sé cómo hay gente tan osada que se atreve a venir a mí a darme lecciones de perfumería y me quedo con el culo torcido. Directamente los baneo. O sea, es que no me ando con tonterías. Un bloqueo al pozo con la niña. Que no me caliento la cabeza. Señores, que yo ya tengo una edad que no me caliento la cabeza con nada ni con nadie. Que hago así
y ni leo el comentario, solamente leo el principio y ya digo, mira, uno que viene aquí a darme lecciones, uno que tengo 54 tacos ya, los huevos pelados, y que a mí nadie me va a mover la ropa a estas alturas. Entonces, al pozo, no quiero complicaciones a mí nadie me va a complicar la vida a estas alturas. Entonces, que por eso digo que se ahorren los comentarios, a no ser que quieran ser baneados porque les dé gusto, no sé, pero solamente se es baneado una vez, aquí no se libera a nadie. El pozo es tan grande y está tan lleno que yo no me voy a poner a liberar absolutamente a nadie. Entonces, que nadie venga aquí a darme lecciones a mí de nada, porque a mí nadie me va a dar lecciones de nada. Y menos en algo que es mi profesión. Por favor, ¿estamos locos o qué? No sé, esto es como quien va a ir a darle lecciones a un médico especialista en lo que sea, yo qué sé, en neurología, por ejemplo. Y vas tú, que eres un come mierdas, y te pones a darle lecciones a un neurocirujano, ahí, le escribes un comentario dándole lecciones a alguien, y te quedas así como diciendo, joder, la ignorancia. ¿Vale? También, otra cosa, gente que bloqueo, otra vez, que no me calienta la sangre ni nada de eso, que yo paso. Gente que, estoy contando lo que hago, gente que bloqueo. Vosotros que estáis la mayoría aquí en los directos, lo digo muchísimas veces, lo digo y lo advierto. Ni que vengan a darme clases de nada, porque aquí nadie me va a dar clases de nada. Nadie me va a dar clases de nada. Porque esta es mi casa, es mi canal, y yo no voy a la casa de nadie a dar el follón. Yo me quedo en mi casa, y en mi casa digo lo que me da la gana. Como todo hijo de vecino. Pero que cuando ya empezamos con rollos que sé que vienen aprendidos de otros canales, van al baneo, directo. O sea, es que no me complico, de verdad es que no sabéis que estoy de un pasota que es alucinante. O sea, no os imagináis, estoy de un pasota. O sea, si veis los vídeos, pues así de pasota estoy. No, estoy elevado a la enésima potencia. En los vídeos estoy hasta recortado. Pero estoy de un pasota que es que me da igual a quién banear. O sea, es que no me ando con tonterías. De verdad, no estoy para tonterías. No estoy para perder mi tiempo en gente que ni conozco ni merece la pena que pierda mi tiempo. Sí, viesen todo el contenido del canal, viesen los directos, viesen muchas cosas, sabrían que las exposiciones que hacen con respecto, por ejemplo, al tema de la perfumería árabe, se dice en los directos. Y esta información se amplía normalmente en los directos. Como me vienen con monsergas aprendidas de otros canales que tampoco han visto mis vídeos ni mis contenidos, ni yo lo pretendo, que se queden en su casa, que yo no voy a la casa de nadie, pero es que se nota, porque además cuando te entran como 50 comentarios con la misma monserga, literal, copia-pega, 50 mínimo. 50 mínimo. Es para coger y hacer pom, 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 pom. Se lo he comentado a Soren, digo, me están entrando una cantidad de gente que es flipante con la misma monserga aprendida. Y yo es pom, 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 pom. Fíjate tú, lo que me gustaría a mí, como se lo dije a Soren, marcarme un Munur Onkan. ¿Sabéis quién es Munur Onkan? Pues bueno, es un señor que hace unos vídeos súper cutres. A mí me cae muy simpático, porque además le sigo, pero los vídeos son muy cutres y no tienen una ejecución, ni una edición, ni nada. Son vídeos ahí en plan kamikaze, y es de ASMR. Creo que muchas veces la gente que sigue estos directos sabe que he comentado muchas veces el tema de Munur Onkan. Y a mí me encantaría que alguien... O sea, me encantaría marcarme un Munur Onkan. ¿Sabéis lo que es eso? Pues mirad, un Munur Onkan es, por ejemplo, alguien que tiene un canal y que con las mismas empieza a subir como la espuma sin tener un porqué razonable. Y eso es lo que le pasó y le pasa a Munur, que en menos de 2 años, Soren, puede ser, tiene ya más de 2.200.000 seguidores. La cuenta está infladísima. ¿Por qué? Pues sobre todo básicamente, y es donde él se queda más vendido, es justo cuando hace los directos. Porque cuando hace los directos, en los directos no le ve
ni el tato. Pero es que menos gente incluso que yo en el canal aquí, ¿eh? Pero menos gente de largo. Y luego termina el directo y automáticamente es un chupinazo hacia arriba de ese directo que flipáis. Por eso digo que a mí me gustaría tener, que también lo digo muchas veces, una jaquesa, un jaque o un grupo de empresas que promoviesen mi canal marcándose un Munuron Khan. Que a mí me encantaría. Y ojo, cuidado, porque yo sigo a Munur, ¿eh? A mí me gusta mucho, yo me parto de risa con él. Me gustan mucho sus vídeos, ¿eh? Porque ahora las cosas mejor o peor, pero yo lo considero un profesional. Pero está clarísimo que ese canal ha tenido una inyección y está teniendo una inyección artificial de el copón bendito. ¿Qué pasa con todo esto? Y lo he explicado muchas veces, que evidentemente el canal ya sale proyectado en YouTube por todo ese movimiento que se ha ido generando. Pero a mí me encantaría... Tiene 2.210.000 seguidores. Es una barbaridad. En menos de... Vamos a darle 2 años, ¿eh? 2 años. Y esto ha sido mil seguidores todos los días. 200.000, 300.000, 400.000, 100.000, 100.000, 100.000, 200.000 todos los días. Visitas al canal en global. Es una pasada. Y se queda vendido cuando hace los directos. Que de hecho no sé si ahora mismo es que lo que veo son sus vídeos. No estoy siguiéndole los directos. Normalmente los directos, fijaros si les sigo, que sé que los hace por la hora española, es por la mañana. Me parece que con Turquía tenemos 5 horas y media o 6 de diferencia o algo así. Así que él los hace por la mañana. Cuando yo me conecto muchas veces por la mañana, veo que está en un directo. Y no tiene a nadie. Y está solico. Y a mí me gustaría marcarme un Munuron Khan. Y tener una jaquesa y un jaque, así, con un rabo así de la grande de gordo, que dijera, toma, Orgaz. Po, 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 po. Y hay canales que lo tienen. Del sector que sea. Remontó de golpe, sí, porque date cuenta, ¿te acuerdas que este verano pasado Munur se paralizó por completo? ¿Te acuerdas? En las estadísticas, porque estábamos viéndolo, o sea, es que lo veíamos en la plataforma morada. Nosotros en la plataforma morada nos tragábamos los vídeos de Munur, que eran los más divertidos y siguen siéndolo. Y hubo un tiempo que... sí, claro que lo estuvimos viendo, lo estuvimos comentando y además puse las estadísticas y todo, lo estuvimos viendo. Hubo un tiempo en el cual el verano pasado se paralizó el canal por completo. Pero se paralizó de que el jaque seguramente y la jaquesa se fueron de viaje y no le inyectaban ni visualizaciones ni seguidores. Bueno, pues que sepáis que este caso se extrapola a otros canales. Que no pasa nada, porque además, vuelvo a repetir, que ya lo estuve hablando en otro directo, que las empresas, sin que el youtubesa sepa nada, estoy globalizando, sin que sepa nada, inyectan visualizaciones, inyectan comentarios, se puede comprar todo, inyectan de todo. Y eso lo hacen las empresas. Lo vuelvo a repetir porque una influencer, colega, me lo dijo. Y me dijo, ¿tú sabes que hacen esto? Digo, no. Y dice, es que a mí me lo han hecho. Digo, oh, qué suerte, hija mía, porque yo estoy aquí muerto de hambre luchándolo todos los días. Hija mía, pues te aplaudo, hija. ¿Yo qué quieres que te diga? Pues sí. Que sí. Que sí. O sea, hay empresas que no les dicen absolutamente nada al creador de contenido, creadora, y le inyectan porque han visto que han hecho un cacho de reseña del producto, lo han posicionado muy bien, han visto que las ventas pues han tenido ventas y con las mismas que ha hecho la empresa, aparte de mandar los perfumes, claro, ¡pumba! Ahí lo llevas. Los hackers hay, los que llevan el turbante en la cabeza, qué bonitos que son. Yo quiero también, han hecho una inyección de seguidores y de todo. Y no pasa nada, vuelvo a repetir, no pasa nada. Y muchas veces, lo digo en serio, es por pleno desconocimiento también del youtubesa, Otra vez se me ha ido la conexión en el dashboard. Muchas veces es por eso,
que el youtubesa no sabe nada y luego se encuentra y dices, ostras, el canal, qué pepinazo, qué pepinazo, qué pepinazo. Pero es que mirar el pepinazo en el momento que el jaque, la jaquesa, estoy hablando de Munur porque Munur es turco, se despista, se va de vacaciones, que es lo que pasó este verano, el canal paró en seco. Y Soren lo sabe, ¿eh? Y la gente que estaba por allí, cuando se hacían los comentarios, lo sabe perfectamente. El canal paralizado, sin apenas subida ni movimiento y con unas visualizaciones que decías, madre mía, 800 visualizaciones, 500, 600, 700, mientras que el jaquesa estuvo despistado. Y ahora está ya el señor en 2.210.000 personas. Una barbaridad. Eli, no me fío mucho de la cantidad de seguidores. He visto canales que no todos le siguen porque lo amen. Muchos están ahí porque los detestan y que ven. Sí, es mi caso. Es mi caso. Eli, ese es mi caso. A mí me siguen porque me odian. Yo tengo un montonazo de haters, pero a huevo porque me detestan. Porque en un como hablo, digo las cosas como las digo y explico las cosas como las explico, les sienta mal. Y entonces se meten. Y se suscriben por volumen de hate. Luego están todos bloqueados, claro, por supuesto. Pero eso es lo que me pasa a mí. Buena risa nos pegamos viendo esos vídeos, que son buenísimos. Yo, además, si es que lo digo, iros al canal de... Ahora no, cuando termine yo, os vais al canal de Munur y os suscribís en el canal de Munur, que es súper entretenido. A mí me encanta cuando se pone a masajear músculo y empieza a tocar músculo y él se nota, está casado con hijos y tal, pero eso es que yo creo que a él también le gusta tocar músculo, como a todos, en el fondo. Bueno, el caso, aunque sea muy en el fondo, el caso es que nos ha hecho pasar muy buenos ratos. Y yo lo defiendo, ¿eh? Pero de verdad que además se le notaba en la cara cuando se ponía a hacer los vídeos y los directos. Tenía la cara transformada. No estaba pasándoselo bien ni disfrutándolo porque seguramente sabía que ya se había dado cuenta de que algo pasaba en el canal extraño. Pero el tipo, brutal. Digo, ya me gustaría a mí tener una jaquesa o un multi detrás respaldando a saco el canal, pero no, por desgracia aquí estoy yo luchándomelo todos los días, pero este canal tiene un huevazo de dislikes y bueno, ahora ya porque ni los miro, no pierdo mi tiempo en eso, pero hay muchísimo hater metido en este canal, pero que es una puta barbaridad. Lo que sí también es cierto es que este canal se infló de seguidores, que eso también lo he explicado 800 millones de veces y una realidad, y además está puesto por todos lados, porque no solamente lo digo yo, lo dice un montonazo de gente, y es que los ay, se me ha ido la cabeza, pero he leído lo de Bofifa. ¿Qué estaba diciendo? Es que se me ha ido, porque he leído a Rubén y se me ha ido la cabeza. No sé lo que estaba diciendo, se me ha ido. Se me ha ido. No sé lo que iba. No sé, estaba diciendo el tema de... Es que no sé dónde me he quedado. Estaba diciendo el tema de los haters y tal. Los shorts. Ya, he recuperado. Dejadme, voy a beber agua. Ya que he recuperado, voy a beber agua. Es que digo, no sé dónde me he quedado. Este canal yo soy consciente de cómo lo inflé. Y lo inflé con los shorts. No paraba de sacar shorts a saco. Y ahí me entraban suscripciones en plan modo salvaje con los shorts. Pero la gente y el algoritmo sabe que la gente que se suscribe con shorts son los que reciben las suscripciones. Yo ya no hago shorts. Es más, los tengo borrados. Con lo cual esa gente no recibe absolutamente nada ni está activa en el canal. Con lo cual entiendo cuando llegue un tiempo... YouTube va a quitármelos, o sea, lo tengo muy claro. El algoritmo dirá, venga, estos fuera, que estos no participan en nada, claro. Borré todos los shorts, porque no es gente que yo quiera en mi canal. Yo no quiero tener en mi canal gente con shorts, quiero tener gente con vídeo largo. Pues si quiero shorts, pues se vayan al tiki-tiki, que voy publicando cositas ahí de vez en cuando. Pero no es otra cosa, ¿eh? Pero este canal está podrido, pero podrido de haters, pero en plan modo salvaje. Que me da igual, ¿eh? Pues me da igual, pero el chupinazo al canal fue un por mis cojones, meto seguidores como haga falta y es con shorts. Y así fue. Empecé a meter shorts, que eran ridículos, porque eran extractos y cortes, y así es como sube el canal, ¿eh?
con los shorts. No merece la pena. No merece la pena, de verdad. Pero de todas formas, aquí este canal ha tenido de hate suscrito, que de hecho, cuando borro y baneo gente, es gente que está suscrita al canal. La gente que baneo, no os penséis que son nombres, aparecen con el iconito de la tarjeta, la tarjeta roja del logo de YouTube, aparecen con la tarjetita roja en comentarios y es gente suscrita al canal. Toda esta gente está suscrita al canal. Yo los baneo. Anda ya, a mí esta gente me sobra, yo no la quiero para nada. Como si me quedo con 8 suscriptores, me da igual. De verdad, hombre, no me da igual. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir? Claro que sí, yo sé que sí. Pues Rubén, Bofifa, bueno, me parece que Bofifa habrá vuelto ya de Japón. Estuve hablando hace unas semanas con él, bueno, cuando las inundaciones de Japón fue cuando le llamé. Estuve hablando con él, nos estuvimos ahí pegando unas risas y no le he vuelto a llamar, pero porque estaba a tope de trabajo, también han coincidido las fiestas aquí de mi city y aquí yo estaba loco porque además las fiestas estaban pegadas a mi casa y esto ha sido una locura. De hecho, no he hecho directos antes. Hoy era el último día de las fiestas. Las casetas las tengo aquí al lado de casa y era una locura, gente en la calle, orinándose, haciendo de todo, llamando a la policía. Bueno, esto ha sido una locura, pero bueno, dentro de todo, ha habido años que han sido bastante peores que este. Este puedo llorar por un ojo, ¿eh? Este ha estado bien, dentro de lo malo, pero no he podido hacer directos por eso. Y hoy es el último día, ha sido oficialmente el cierre de fiestas. Han habido muchas actividades desde la mañana hasta la tarde, pero ya se ha terminado todo y ahora hay tranquilidad. Pero vaya tela. Y con Bofifa estuve hablando cuando las inundaciones. Y bueno, ya te digo yo, pero da igual. Si es que las empresas les da igual la gente honesta, le da igual que hagas tu trabajo bien, le da igual ver una edición del copón bendito. Las empresas quieren lo que quieren y lo que quieren es mentir. Quieren vender como sea y a todo coste, aunque sea diciendo huevadas. Nunca, porque he visto ese a huevo. Te salió. Pero es que eso se dice mucho aquí en Murcia, ¿eh? Lo de a huevo te sale. Es de aquí, ¿eh? Eso también es de aquí. Esto se dice muchísimo aquí, pero vamos, yo desde que tengo uso de razón, Eli, se dice muchísimo, muchísimo aquí. Claro, si somos hermanos, coño, si compartimos casi de todo. y da igual, mira, Bofifa perdió. Tenía gente con la que hacía colaboraciones, le mandaba perfumes y tal. Y hasta que vieron cómo hacía el contenido, esto lo ha explicado Bofifa. Vio el contenido como era y salieron corriendo por patas de su canal, ¿vale? Pero es que aquí ha pasado lo mismo. Aquí he tenido yo colaboraciones muy importantes con empresas muy potentes y no las he perdido por las cosas que digo. Claro, por el análisis. Porque en el momento que digo lo negativo, ahí ya estamos hablando de la harina a otro costal, claro. Y eso no les gusta. Y de esto hemos hablado otras veces, normalmente hay empresas que te pasan hasta incluso el guión. Hay empresas que te pasan el guión de lo que tienes que decir del producto. No tienes ningún tipo de libertad. Sobre todo lo hacen cuando no solamente es que te manden el producto, es que cobras, facturas. Y entonces te pasan hasta el guión de lo que tienes que decir. Yo, hasta la fecha, jamás de los jamases me han pasado un guión. El efecto negativo ha llegado después. Cuando han visto que efectivamente hago el análisis y hablo de la parte negativa del que pueda tener el perfume, que yo entienda que pueda tener el perfume. O no, porque muchas veces igual no hay nada negativo y todo es bondades y virtudes. Pero esto es una realidad. Yo ahora mismo no tengo ninguna colaboración. O sea, me refiero como colaboración que me manden un perfumico para hacer la reseña y tal, ¿no? Tengo muy buen rollo con el dueño, con el CEO de Constanza. Me ha mandado los 2 perfumes que han creado. Me los ha mandado.
los he valorado, les he hecho la review encantado y además él lo podría enseñar, pero no me da la gana de enseñarlo porque hay más cosas escritas, pero él me dijo, te lo cojo, te lo mando, di lo que te salga de los cojones. Esto lo digo yo, no lo dijo él es más educado que yo, pero me lo dijo, di lo que quieras, tío. O sea, fue así lo que dijo, di lo que quieras. Lo bueno, lo malo, lo que te dé la gana, di lo que quieras. Y yo lo cogí y así actué. Pero me pareció que estaban muy bien los perfumes, no había nada malo que decir tampoco. O sea, es que realmente no había nada que decir en negativo, hablar en negativo. Es verdad, pero él me lo dijo. O sea, y además por escrito, di lo que quieras. Y ahí está el mensaje guardado. Di lo que quieras. Orgaz, di lo que quieras. Pues ya está, le dije, quédate tranquilo, si voy a decir lo que me dé la gana. Quédate tranquilo, voy a decir lo que me dé la gana. Pero no tengo colaboraciones con nadie, ¿eh? Con nadie. Las que tenía las cancelé. Tenía una colaboración y lo he contado otras veces y la cogí y la cancelé. Porque no estaba de acuerdo, ni estoy de acuerdo con la política que lleva esa empresa y la cogí y la cancelé. Les llamé, que no es una colaboración que fuese diaria ni que me mandaran productos a saco ni nada de eso, era una cosa esporádica. Pero no estaba de acuerdo con la política de empresa ni estoy de acuerdo con la política woke que lleva la empresa. Y le dije que me quitaran de las listas de influencers, que no me interesaba hacer nada con ellos. No. Paso de que me manden cositas con arcoiris y cosas de esas. Para maricón ya estoy yo. No necesito que me manden más mariconadas. Mariconadas no quiero, maricón soy yo. No quiero mariconadas. Y les dije que me borraran de la lista de influencers, que se acabó. Y así fue. Y se acabó. Tal cual. Y tengo muy buena relación con ellos, ¿eh? Buenísima relación con ellos. Pero no quería seguir trabajando con ellos y lo cancelé. Y ya está. Punto. Porque es que pasó. O sea, es que además Puig, por ejemplo, esto lo digo siempre. O sea, vamos a ver. Tú, puedes sacar una botella cuando llega el momento del colectivo LGTBIQH Disney Plus, me parece muy bien, tú sacas tu botella del colectivo, no hay problema, pero tío, escúchame, que luego te pones a leer el porcentaje que le dan para la investigación del SIDA o de lo que sea, y es mínima con respecto a el precio total del producto. Que veamos, que yo entiendo que tienen que recuperar pasta. O sea, no vas a ser tan bondadoso que vas a sacar 1 millón de botellas, que siempre son ediciones limitadas. Yo no sé a cuántos se limitan esas ediciones, pero son ediciones limitadas. Me parece muy bien que recuperes al menos los costes de producción. Me parece perfecto. Pero que al colectivo le des un 5%, un 3% o una mierda así, pues la verdad que me da la risa y yo esas cosas no las quiero hacer. Es que ni las hablo. Porque me da vergüenza. A mí, a otra persona no, pero a mí, que estoy dentro del cogollo, como aquel que dice, me da vergüenza ajena saber que de eso que vale 100 euros, pues se va vamos, es que no sé el porcentaje, pero lo dijeron. Vino publicado en no sé dónde, un tanto por ciento, que no sé cuál es, no me acuerdo, me parece que puede que esté en la página web oficial. A mí me da vergüenza. Fíjate decir, tío, colega, que se supone que es para algo benéfico y vas a dar una puta mierda para el colectivo, no el colectivo, sino para la investigación, pues no me interesa, francamente. Y a mí que me lleguen con moñerías de estas es que me rompe los huevos. Me rompe los huevos. Me los rompe enteros. Y no me da la gana. No me da la gana. En fin. Que así estamos, hijos míos. Así estamos, con estas moñerías y estas cosas. Pero vamos, que sepáis, quedaros tranquilos, que el Orgaz no. Ya quisiera yo tener alguna colaboración, porque por lo menos económicamente respiraría un poco más. pero no la hay. Entonces, como no la hay, este canal no factura, este canal no nada, de nada. Este canal va a cara descubierta. Y duraremos pues lo que tengamos que durar. ¿Cuánto va a ser? Pues no lo sé. Ya me jubilaré seguramente aquí en YouTube, ¿eh? Tiene pinta.
No, Rubén, no queda nada, no queda nada. Todo se vendió por completo. Está todo agotadísimo. Todo agotadísimo. No queda nada. Cero. Está todo sold out. Vendido. Vendido. No queda nada. Está todo agotadísimo. Las botellas que tengo son porque me las quedo yo. Porque vamos, es que no hay lugar con más. O sea, es que me las quedo porque las quiero tener yo, pero son para mí. No son para venderlas. No son para venderlas. Hombre, Leo, muy buena, machote. ¿Qué pasa, campeón? Esa es la pregunta del siglo siempre. ¿Te quedan? Que no quedan, que están todas vendidas. No queda nada. No voy a sacar más. De momento no. Que yo sepa, el planteamiento, yo no tengo ganas de sacar otra vez perfume, le estuve dando durante cierto tiempo ahí intentando madurar la cosa. Digo, bueno, voy a ver si saco perfume, no saco perfume, para dónde tiro, para arriba, para abajo, que si pitos, que si flautas. Pero la verdad es que no tengo ganas de complicarme la vida. No tengo ganas de complicarme la vida, no tengo ganas de volver a pedir préstamos, no tengo ganas de nada. La verdad. Te pillo una, pero veamos que no sean dos. ¿Cómo es esto? No te entiendo, Fernando. No, en principio no voy a sacar absolutamente nada. Porque son complicaciones. Son muchos follones, son muchos mareos. Es un rollo de papeleo. Bueno, el papeleo tampoco es tanto, pero es calentarte la cabeza. Y es estar preocupado con las botellas, los diseños, luego que todo llegue a buen puerto, los envíos. Yo no tengo ganas de nada de eso. Además es que hasta incluso el planteamiento lo cambiaría por completo. O sea, lo siento, no volvería a montar una página web oficial ni nada de eso. Quien quiera... Es que son cosas que he ido pensando, ¿sabes? Pero con ningún tipo de intención de nada. O sea, me refiero de hacer un perfume para poner otra vez a la venta hasta que no pase tiempo. Necesito mucho tiempo y necesito también saber que hay gente apoyando el proyecto de verdad. Yo no me voy a poner a sacar un perfume cuando no siento un feeling real con respecto a los seguidores. No lo tengo, no tengo ese feeling, de verdad, lo digo en serio. O sea, veo que los vídeos tienen un buen recibimiento y tal, pero no tengo el feeling de gente que me quiera. Vamos a ser muy claros. La gente que me quiere normalmente está también en los directos, que es donde más está, y en los comentarios de los vídeos. Ahí es donde está la gente que me quiere. La gente que ve el vídeo pero ni deja comentarios, ni deja likes, ni nada de nada. Yo con esa gente no puedo contar. No puedo contar. Y me da mucho miedo, ya desde hace mucho tiempo, cuando llegó el momento de embarcarme en una inversión, porque esto es una inversión, para estrellarme. Y no me apetece. Yo estoy ya muy mayor. O sea, es que no. Y lo paso fatal con las entregas, O sea, eso ha sido... Por eso... lo he dicho muchas veces, de tener que sacar un perfume, yo no me voy a Estados Unidos otra vez, ni loco. Y mirar que tengo mercado allí, pero es que ni loco, lo siento. O sea, es que lo que no puedo controlar, si hay cosas que no controlo aquí en España, me voy a poner a controlar yo lo que está por Estados Unidos. Dios mío de mi vida, qué locura. No, imposible. Sufriendo si llegan, no llegan, se rompen las botellas, los golpes en los aeropuertos... No. Yo estoy muy mayor para todo eso, No, necesito tranquilidad y reposo. Porque además es algo que hago yo. No me va a ayudar Pepito Jiménez ni nada de esto. Eso lo voy a hacer yo. Entonces, no quiero que me vaya mi salud mental, sobre todo mi salud mental, se vaya por un perfume que vaya a sacar. No. Si haces más botellas, pero entiendo que quema mucho, todo eso es de imaginar. Quema muchísimo. Y luego los preparativos. Si es que lo peor de todo son los preparativos. Cuando se hizo Tears, lo que más tiempo nos llevó fue el packaging. Fue una burrada. Cuando yo luego me puse yo con el tema de Black Edition y de Bizarro, pasó lo mismo. A otra escala, porque yo saqué pocas unidades, evidentemente lo estaba haciendo yo,
Y volvemos a las mismas. Retuércete los cuernos, cómo quieres el rollo de los envasados, cómo te lo montas todo, que parece todo así como muy fácil, muy sencillo, pero no. ¿Quién te va a hacer las etiquetas? A mí las etiquetas de los dos últimos perfumes me las hacían en Italia. Me las hacían en Italia, ¿eh? Tenía que esperar como unas 2 semanas a recibir las etiquetas. Porque las que hacían aquí en España no me gustaban un pedal. Y me tuve que ir a Italia, a una multinacional, a que me hiciese las etiquetas. Eso es la primera vez que lo cuento. Pero sí. Las etiquetas de Bizarro y de Tears venían de Italia, de una multinacional, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero que las producía allí y eran las que yo quería como yo las quería. Porque aquí en España no me las hacían. Como yo quería, no, desde luego. Y fijaros que es una tontería, que no tiene nada del otro mundo. Pues no. El caso que me tuve que ir, sobre todo por medio rapidez, a hacerlas allí. Luego las botellas. Que la gente de Barcelona me la jugó. Estoy diciendo Barcelona, pero son de una ciudad de Barcelona. Me la jugó porque luego, cuando empecé, porque de Black Edition saqué, sí, de Black Edition me quedé sin botellas y tuve que pedir no sé cuántas, que yo no me acuerdo ya, pero esas no sé cuántas que pedí, el precio casi me lo duplican en las botellas. El precio casi duplicado. Y dije, venga, como tampoco eran muchas, que era para terminar lo que quedaba, digo, venga, se compran. Pero, hijo, ya que me das un precio me lo dejas cerrado. Pues no, ¿qué pasó? Que coincidió con parte de Navidad o no sé qué historias y el precio me lo subieron, pero vamos, que fue un escandalazo. Digo, bueno, pues aquí ya, como en estas botellas, estamos perdiendo dinero. Y así fue la cosa. Y es un no parar y estar sufriendo. Y yo no tengo ganas. De verdad que no, que es un rollo. Es un rollo. Para como a mí me gusta hacer las cosas, yo lo paso mal. Y vuelvo a repetir, es que yo no tengo ningún equipo detrás. Estoy yo solico. Entonces, cuando se hizo lo primero, sí, porque la gente de fábrica me ha hecho una mano brutal. Cuando se hizo Tears, el primero, el clásico, perfecto, porque ahí sí que tuve un apoyo muy potente. Gracias. Pero después búscate la vida y hazlo tú. No pasa nada, lo hice, perfecto, muy bien. Además, él lo tenía muy claro cómo hacerlo y lo que quería. Pero lleva muchísimo tiempo y te descuernas. Y a mí es que no me apetecía nada. Ni me apetece ahora, He terminado, estoy desinflado con eso. Estoy muy desinflado. ¿Que puede que lo haga? Pues sí, pero ahora mismo no es momento. No es momento porque me falta mucho feeling con la gente. Muchísimo feeling con la gente, con el personal del canal. Me faltan un montonazo de comentarios, veo muchísimas visualizaciones. Pero no tengo el feedback suficiente en los vídeos. Mirad, los vídeos casi no tienen un montonazo de visualizaciones, no tienen comentarios. Porque es así. Contenido. A ver, un vídeo. A ver, ¿cómo os coméis? Un vídeo, el de la taza, el Oath for Glory, 2704 visualizaciones. ¿Cuántos comentarios tiene este vídeo? 19. Y de esos 19, coger y cortáis por la mitad, porque son seguramente la mitad los que yo he contestado, porque en las estadísticas se duplican las respuestas y se contabilizan. O sea, yo contesto, hay un comentario en un vídeo, yo contesto y aparecen 2 visualizaciones. ¿Vale? Todo eso va sumándose, con lo cual no son 19, es la mitad. Alguno habrá que no haber comentado, segurísimo. 263 likes. ¿Vale? Yo no me la puedo jugar a sacar un perfume para comérmelo frito con patatas, porque no noto el respaldo del público. Mirad, el de Gucci Guilty, 2087 visualizaciones. Estamos hablando de que el canal está funcionando muy bien, porque no me quejo, porque allá donde vosotros podéis ver otros vídeos que tienen un huevo de visualizaciones, pero es que yo saco vídeos diarios, entonces no es lo mismo. O sea,
es que no es comparable estar sacando vídeos diarios. Además, yo sé cuándo un vídeo va a tener visualizaciones y cuándo no. Cuando saco un vídeo de chica o un vídeo que un perfume que no conoce nadie, como es el Celine para hombre, el Celine para hombre tiene 275 visualizaciones. Pero yo lo sé. Yo cuando saco estos vídeos soy consciente de que no los va a ver ni el tato. Lo digo en los vídeos, ¿eh? Es más, en esos 10 que quedan ahora mismo para llegar a lo siguiente, lo digo, no los va a ver nadie. Lo sé, soy consciente, pero los hago porque así amplío el catálogo de reseñas de crítica de perfumería dentro del canal. Que es de lo que se trata, de ir abriendo el abanico y tener un montonazo de críticas hechas con respecto a los perfumes. Claro, ahora, Ombre Noma tiene un competidor, Jean Love Noir. 3.663 visualizaciones. ¿Cuántos comentarios tiene? 39. 39 que tenéis que dividir entre 2 porque mis respuestas están contabilizadas ahí. Un vídeo con 3.663 visualizaciones, 290 likes y solo 39 comentarios, de los cuales la mitad es mía. Yo no me puedo poner a sacar un perfume. Sé que los vídeos se están viendo, porque los vídeos se están viendo, pero no tengo el cariño del público. Mirar, otro ejemplo. Hasad de la Tafa. Lleva ahora mismo, se publicó el 25 de septiembre, lleva 6.262 visualizaciones. Comentarios, 91. Esos 91 los partimos por la mitad y son 40. Si llega. Porque vuelvo a repetir que la mitad es mía, son respuestas mías. Y esto es así. Hugo Intense, Eau de Parfum, Hugo Boss. 2.157 visualizaciones. Comentarios, 17. 17 que tenéis que dividir entre 2 y os sale la cantidad. Alguno habrá que ya no he comentado, eso está claro. Y como esto, todo. Y ojo, cuidado porque no me quejo porque tiene likes, ¿eh? Este de los 6.000, ¿cuántos lleva? ¿Dónde estás? El hashtag de este, ¿dónde está? 6.000. Lleva 571 me gusta, ¿eh? Pero sin embargo no hay interacciones. Tiene 19 dislikes, que lo acabo de ver. Como no, es que no les hago caso, no lo veo. Entonces por eso digo que como para jugártela haciendo una inversión. Cualquiera que tenga 2 dedos de frente no se la juega. No se la juega. Leo dice, yo soy diseñador gráfico y web si necesitas... Muchas gracias, Leo. Espero que no me cobres. No veas los pillines. Sí, no, lo de las botellas fue muy fuerte porque además, claro, vieron que estaba retirando un huevo de botellas porque saqué un montón y claro, dijeron, hostia, este de aquí de Cartagena está comprando a saco, de Murcia concretamente, está comprando a saco. Vamos a subirlos. Y subieron los precios después de Navidad. Y ya dije, se corta. Y corté. Tendrás pocos amigos, pero los pocos que te seguimos somos los más fieles. Hombre, muchas gracias, Rubén. Gracias. Los vídeos se ven, pero pasa lo que pasa. Yo no sé si en otros canales podrá pasar esto y tal. Yo cuando me meto a ver los canales que sigo, que no es ninguno de perfumería, veo que hay mucha interacción. Pero cuando me pongo aquí en mi canal, digo, hostia, no sé, me pongo a sumar las visualizaciones que hay semanalmente, salen un huevo. Porque, claro, aquí hay mucho vídeo y siempre hay gente viendo el canal, gracias a Dios, gracias Señor. O lo que haya por ahí arriba, flotando, o por ahí abajo, quién sabe. Entonces, ves que no hay apoyo. Entonces, como no hay apoyo, te quedas frío y dices, pues no voy a hacer nada. No me la juego. Es que no me la juego.
ni pegando saltos. A lo mejor es también lo que me tiene frenado a terminar el libro, y me queda nada por terminar, y vuelvo a repetirlo, son 10 hojas lo que me queda para terminarlo. Técnicamente, si no me da por escribir más, en un futuro lo tengo paradísimo, pero es por eso. Porque no quiero sacar un libro, ¿para qué? ¿Para que me lo compren 2 personas? Pues no me apetece. Igual saco el libro, me pongo y lo escribo, y si la editorial atiende a bien, lo saco con otro nombre, y aquí nadie se entera de que el Orgaz ha sacado el libro. Lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio. Me he llegado a plantear eso. De decir, bueno, como veo que en el canal está la cosa, que sí, muchas visualizaciones, todo lo que dirás, pero el apoyo no está, voy a sacar el libro y sí me como yo la edición completa. Estoy hablando porque yo trabajo con editorial, yo no me auto edito el libro ni nada de esto, o sea, yo voy con editorial con contrato. Entonces, si yo se lo cojo a la editorial y la editorial dice, vale, ok, vía libre, publicamos, yo, ¿qué queréis que os diga? Francamente, hacer que primero la editorial se coma un libro sin ventas, pues no me apetece. Nada. A pesar de que soy consciente de que los vídeos son vistos. Pero me da tembleque. Me da mucho tembleque, ¿eh? Me da mucho tembleque hacer esto. No lo sé. En fin, las cosas están así. Veremos a ver cómo va el tema. No sé. De momento yo en el plazo corto medio de tiempo no me planteo ni tan siquiera sacar el perfume. Y el libro tengo que coger y hacerme mis planteamientos con el libro. Y no sé si en donde me queden 10 hojas, pues luego igual pues amplío y salen más. Porque me quedan 10 folios para terminar. Para llegar al objetivo que tenía con respecto al libro en páginas. Entonces por eso digo que no sé cómo estará la cosa, cómo andará el tema y ya veremos, a ver, no pasa nada, son productos que están ahí. Yo lo que tengo muy claro que yo voy a seguir escribiendo, yo no voy a ser un autor de un libro, ni muchísimo menos, pero me quiero hacer unos planteamientos muy serios con esto y de hecho me los estoy haciendo. Usar un seudónimo es bastante habitual en el tema de los libros. Sí, pero es que lo que pasa es que yo tengo un nombre, es que es el tema. Es que me guste más o me guste menos, Javier Orgaz es marca. Para lo bueno o para lo malo, para nada, pero es Javier Orgaz es marca, entonces yo me voy a presentar ante una editorial y la editorial va a querer poner el nombre de Javier Orgaz. Claro. Esto es así. Si hago lo contrario, mi editorial me va a decir, ¿pero tú a dónde vas? Claro, si publicamos tu libro va a ser con tu nombre. El artístico, por supuesto, es un nombre artístico. Seudónimo. No va a ser con el nombre de Pepe Juan, va a ser con tu nombre. Entonces, claro, que es con el que se te conoce. Si hiciera eso, tendría que ser con otra editorial con el que no hubiese trabajado nunca ni me conozcan, y entonces decir, venga, pues aquí se presenta Pepito Jiménez, hoy nos ha encantado tu libro, volver a empezar realmente. Pues ya tengo un camino hecho con una editorial. Y no sé. Cosas del Orgaz y su cabeza mismamente. Pero ese es una realidad, ¿eh? ¿Qué dilema? No es ningún dilema. O sea, creo que hay que dejar reposar las cosas, ver cómo va el tema. Estoy contento cómo va yendo el canal y sobre todo tú, que es gracias a ti gran parte de ello. Porque me has facilitado los tops del canal de la temporada. Pero ya veremos a ver. Ya veremos a ver, ¿eh? Ya veremos a ver cómo vamos a hacer la cosica. No lo sé. Tengo que hacer un montonazo de planteamientos y de cosas. Lo que está claro que hubo un tiempo también, es que es muy raro todo esto, porque hubo un tiempo que, a ver, el canal de Orgaz Skincare estaba funcionando de una forma absolutamente brutal, facturando dinero, porque estaba haciendo facturación, y llegó el verano, dije voy a descansar el verano porque si no es que voy a morir. Corté en verano, he vuelto a retomar y es que llevo ya unos cuantos vídeos publicados y es que no los ve nadie. Es que no se ve nada del canal. Me quedo loquísimo, pero esto es posicionamiento también del algoritmo. Entonces, esto está muy raro. YouTube va rarísimo.
en el resto de plataformas yo no tengo ningún tipo de expectativa. En ninguna, ¿eh? Ni con el Tiki Tiki, ni con la plataforma morada, ni nada, porque la plataforma morada es súper absorbente. Y no me apetece estar horas y horas y horas delante del ordenador con una cámara. No me apetece. Es que no me apetece nada. Para sacar cada, yo qué sé, 5 meses, 50 euros. No es rentable. Estoy gastando muchísimo más equipo, mucho más tema de electricidad y tal, que los 50 euros que puedes sacar cada vez a saber cuánto tiempo. Que es cuando paga la otra plataforma los 50 euros. No me merece la pena. Para nada. Ya lo he estado probando durante no sé cuántos años. He estado 2 años o algo así seguidos sin parar, porque he estado publicando y sacando directos allí y tal. Y nada, no merece la pena. No merece la pena. Yo te pones a jugar y caes en relativa gracia. Los vídeos que más se han visto ha sido cuando he estado jugando el Gods of War. Y no me apetece jugar. A mí no me gusta jugar. Yo no me lo paso bien jugando. Y mira que esos vídeos han tenido un huevo de visualizaciones, ¿eh? Porque yo en el directo no había gente. Pero es que me iba y a la mañana siguiente, cuando encendía el ordenador y miraba las visualizaciones que tenía el gaming del Gods of War, aquello era... Y que digo, ¿what? ¿De dónde salió tanta gente? Pues sí, se ponían a verlo. Pero es que, lo siento, no. No me apetece nada. Es que no. Que no. Estar escachaflado en una silla 24 horas, yo engordando y poniendo hecho un cerdo, pues no me apetece. La verdad, prefiero estar andando con mis perros, yendo al gimnasio y estar mazándome. La verdad, antes de que estar sentado escachaflado engordando, prefiero estar activo viviendo. Lo siento, lo poco que me queda de vida, porque uno tiene ya una edad y no sé lo que me queda. Claro, en el momento que la máquina ya deje de estar engrasadica, que ya no está tan engrasada como antes, pues tenemos un problema. Así que, ¿qué me pueden quedar? ¿15, 20 años? 30 ni de coña. 80. No lo sé. Nada, gracias, chiquitín. Y así es como están las cosas, ni más ni menos, pero que vamos, que el libro seguirá y saldrá. ¿Cuándo? No tengo ni pajorrera idea. No lo sé. A ver si para este 2025 puedo terminarlo. Pero realmente también quiero que sepáis una cosa. Lo he explicado en otros directos. El autor, cuando escribe el libro, si lo haces con una empresa, con una editorial, como es mi caso, tú firmas un contrato y se te paga X dinero, el que sea, por la entrega del libro, todo el rollo, los royalties y todo el follón. Vale. Puede ser más dinero o menos dinero. Pero que cuando tú vas a cobrar el siguiente pago, normalmente es anual. Tú no ves un céntimo hasta que no pasa un año. Como en mi caso. Así que tú cobras una vez al año. Que no os penséis que esto es que las editoriales están pagando. Hombre, depende del tipo de contrato que tenga firmado cada cual. En mi caso es anual el pago. O sea, los libros que se consigan vender de la alquimia del perfume en un año es con lo que luego a mí en el porcentaje me pagarán. Pero es anual. Y os puedo garantizar que con eso no se come. Pero es que no se come ni una semana. Os lo puedo garantizar, ¿eh? O sea, con el primer pago sí, pero con el resto no. No, ¿eh? Para nada. Así que nadie se lleve a engaño tampoco con esto, porque el autor no come de eso. O te buscas la vida de otra manera, o eres un... yo qué sé, pues Camilo José Cela, que yo soy muy antiguo. Y lo petas, o tú de eso no comes todos los meses. Esto lo digo yo ya, ¿eh? Por eso digo que lo del libro me lo tengo que tomar con tranquilidad, porque a mí lo que me da de comer es este canal. A mí me da de comer este canal y es donde tengo que imprimir toda la fuerza y la energía. Lo otro es un añadido, un extra, vale, pero no es suficiente
pero ni por asomo, ¿eh? Ni por asomo. Y máxime cuando se tienen que pagar impuestos. Y máxime cuando se tienen que pagar impuestos. Entonces, ojito. Por eso digo, estoy más bien a la espera de ver qué es lo que pasa. Porque este año pasado ha sido terrible desde diciembre hasta abril, mayo. O sea, terrorífico. Terrorífico. Pues yo a mi hermano, cuando me dijo, oye, tú tienes que ganar dinero, que no sé cuántas. Digo, ¿qué? Digo, mira. Dice, ¿con esto estás comiendo? Digo, pues no me queda otra. Digo, y pagando y de tal. Sí, claro, hay que pagar los Sánchez y todas estas cosas. ¿Sí? Porque ya tú no pagas para ti, pagas para lo otro. Entonces, os puedo garantizar que ahora medio y dando gracias, ¿eh? Pero este año está siendo terrible. En YouTube está siendo terrible. 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 De verdad terrible. O sea, no os lo podéis ni imaginar. ¿Hasta qué punto, eh? Con lo justo para poder pasar el mes. Pero cuando digo lo justo, es lo justo. O sea, una puta locura. De verdad. O sea, terrible. Por eso digo, como para estar distraído en perfumitos, que además necesitas hacer una inversión, en libros que no te van a dar nada más allá de una vez al año, y luego aparte el desgaste que supone el libro, porque yo en mi caso lo tuve que promocionar todo, porque como nos pilló encerrados, acordaros, tuve que hacer toda la promoción completa del libro encerradísimo. O sea, hasta las narices de estar haciendo yo todo el esfuerzo, toda la promoción y todo, y yo no tengo ganas. Estoy muy quemado, muy quemado también con el tema editorial. Entonces Roberto lo sabe, está hablando con él, que no sé si está por ahí escuchando, pero muy quemado con esta editorial, y ya veremos a ver qué es lo que pasa con lo siguiente que esté por venir. Pero vamos, que no, que las cosas y los negocios hay que pensarlos, hay que estudiarlos, hay que mirárselos muy bien, porque te quitan la vida, de verdad, y te hacen más viejo, te envejecen antes de lo que debieras. Una locura. En fin, señores míos, señoras mías, 2 horicas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos dentro de 2 días, ¿no? A ver, estamos a 14, el miércoles, ¿no? En principio sería el miércoles. El miércoles el próximo directo, si no pasa nada y todo va bien. Recordar suscribiros, activar las campanillas, dejar comentarios y darle al like. No pido nada más. No pido nada más, por lo menos para la gente que está en el directo ahora. Porque, de verdad, la gente que estáis ahora mismo en el directo y una poquita más que pueda llegar después, sois los que vais a ver el directo. No van a verlo después. Los directos tienen la vida cortísima. No os penséis que los directos son la alegría de la huerta, porque no. Los directos luego, pues te podemos ver 500, 1000 visualizaciones, dependiendo del tema, si hay controversia, no hay controversia, si hay chascarreo mejor, porque eso se dispara, cuanto más se parla de más, pues entonces toda la gente va ahí al cotorreo, ¡ay, solo me ha dicho los gatos! Entonces te sube a 2000, 2000, lo que haga falta, pero yo no estoy en esas. En fin, que muchísimas gracias a todos por estar aquí, y nos vemos el miércoles. Auf Wiedersehen, bonicos, pichurrines y pichurriras. Venga, hasta luego, buenas noches.